Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la sesión número 5 del curso Elaboración y Presentación de Tesis. Hoy estamos llegando precisamente a la mitad del curso, propiamente. Ya nos quedan solo 5 sesiones para poder finalizar. Después de la situación, después del descanso de Semana Santa, vamos a volver a recapitular. Primeramente, si Dios nos lo permite, no va a haber ningún tipo de interrupción de aquí hasta el día 7 de mayo, que es cuando estamos finalizando nuestras 10 sesiones. Quiero darles la información como hacemos siempre al iniciar la clase. Quiero recordarles que tenían hasta el domingo para hacer su primera tarea y única tarea en este curso, que era colocar el nombre de su título ahí en la plataforma de Wedi, aquellos que están debidamente inscritos y que están debidamente asignados. Entonces ahí en la plataforma de Wedi colocaban su tarea, colocaban su título y tenían sus primeros 30 puntos. La segunda información que tengo que darles es también a aquellos que tienen acceso a Wedi, ya está habilitado el examen parcial y ya está habilitado el examen final. Algunos ya lo hicieron, algunos ya están viendo que ya contestaron propiamente el parcial. No es complicado, no es difícil, propiamente no es un examen para darles un dolor de cabeza, sino que es un examen sencillamente corto, es más que todo un repaso. Y también ya está su examen final, para que yo logre tener este examen está habilitado desde el día lunes, o sea, desde el 1 propiamente, o sea, desde ayer, y va a finalizar hasta el 30 de abril. O sea, tienen todo el mes para hacer el examen. Aquellos que ya lo hicieron, no hay ningún problema, pero por favor sí les recuerdo a hacerlo con tiempo. Llevará sin mucho unos 3 minutos estar haciendo ambos exámenes en ese sentido. Son preguntas de falso y verdadero, y el examen final son 3 preguntas que buenas tardes, son 3 preguntas que se van a estar haciendo. Ahí es más estar ingresando a la plataforma en ese sentido. Entonces yo les recomiendo que lo hagan, tienen de aquí hasta el 30 de abril propiamente, para que yo el 1 de mayo cierre los cuadros, presente los cuadros al área de cursos libres, y pues más pronto posible le llega a ustedes su diploma para aquellas personas que puedan optar al diploma y que han buscado propiamente ese diploma. Entonces les recuerdo, por favor, no como muchos hicieron con la tarea, que el mismo, ya lo sabía que lo iban a hacer de todos modos, el mismo domingo en la noche estaban haciendo la tarea. No, hombre, háganlo ahorita, despreocúpense, en este caso ya se van a poder explicado. 3, 4 minutos les llevará a hacer ese par de exámenes. Es de falso y verdadero, y son preguntas así sencillas, no es complicada en ese sentido. Entonces, esa es la segunda información. Repito, la tarea propiamente ya está deshabilitada, ya no se puede presentar en ese sentido. Tuvieron un mes para poder realizarla. Igual el examen parcial y el examen final también van a tener un mes para hacerlo. Como le digo, ya hay 2, 3 personas que ya la hicieron, entonces con ellos ya no hay ningún problema, pero para las demás personas, por favor, les recuerdo, de aquí hasta el 30 de abril, pero por favor no lo vayan a estar haciendo el mismo día. Bueno, hoy vamos a abordar propiamente una temática que para algunos es novedoso, para algunos es nuevo, propiamente, para algunos hasta se asustan propiamente en este sentido, en ese apartado. Algunos propiamente les da ese temor, algunos hasta lo ven diabólico en ese sentido, propiamente. Hoy vamos a ver cómo podemos utilizar inteligencia artificial para hacer una tesis, propiamente. Eso es lo que vamos a estar abordando en la temática del día de hoy. Vamos a dejar por un lado, propiamente vamos a hacer un poco de repaso. En la primera sesión vimos lo que eran los diferentes tipos de trabajos académicos que se presentan en la universidad para poder graduarse. Luego, en la sesión número 2, vimos los diferentes tipos de tesis y cuál es la función del asesor, del revisor, del encargado de metodología, y cuáles son sus derechos y obligaciones que tienen ustedes, y cómo poder escoger un proyecto o problema de investigación. En la sesión número 3 abordamos propiamente cómo hacer el plan o diseño o anteproyecto de tesis, y vimos en la primera apartado o la primera sección. Recuérdense que en el anteproyecto se habla de secciones. La primera sección es el marco conceptual. Ahí estuvimos viendo lo que era propiamente los antecedentes del problema, el diagnóstico del problema, la justificación, el planteamiento del problema, la delimitación y los objetivos. Luego, antes de Semana Santa, pues vimos lo que era la sección 2 del anteproyecto, que es el marco teórico o la base teórica.
Les recuerdo, en el anteproyecto se habla de secciones. En el informe final se habla propiamente de capítulos. Entonces ya hemos visto propiamente, usted ya está haciendo su informe final de tesis, ya vimos el capítulo 1, que era el marco conceptual, y el capítulo 2, que es la base teórica o propiamente el marco teórico o marco referencial. Entonces hoy vamos a dejar por un lado propiamente ese apartado, porque esto también les puede servir, ojo, en ese sentido, les puede servir, les va a ayudar, dice bien como estoy diciendo la palabra clave, ayudar para poder hacer su marco teórico o para poder hacer propiamente su base referencial o su base teórica dentro de su tesis. La palabra clave es ayudar, no que la inteligencia artificial les vaya a hacer la tesis, que eso es muy distinto. Como hemos dicho, ahí entra ya los aspectos de la ética de cada persona. Pues, habrá algunas personas que con ChatGPT 3.4, ChatGPT 4 o Géminis o cualquier otro tipo de prompt, pues podrán echarse una tesis en 5 o 10 segundos, pues en el sentido. Pero no ese es el propósito. Pues aquí propiamente lo vamos a estar viendo hoy, ese andamiaje, vamos a estar viendo propiamente ese apartado de cómo podría ayudarles. Eso ya dependerá de usted. Algo que sí tenemos que tener bien claro al utilizar inteligencia artificial es algo que a muchas personas a veces se les dificulta. Mentalidad abierta, en ese sentido. Vuelvo a decir la palabra clave, es ayudarnos propiamente, no a que no lo haga. Pues, pero como hemos dicho, ahí entrará ya la ética, entrará propiamente el principio maquiavélico, que a mí no me importa el medio, sino que me interesa el fin, pues en ese sentido. Pero hoy vamos a ver propiamente cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar y también vamos a ver unos apartados de cómo hacer diferentes tipos de consulta, algún tipo de referenciación y propiamente algunos estilos de citación para cuando usted tenga que hacer su marco teórico o cuando usted ya tenga que presentar su informe final. La otra semana vamos a regresar ya nuevamente a lo que sería ya los apartados o las secciones o capítulos de la tesis. Ahorita vamos a hacer un establishment, como dice así propiamente, para poder abordar esta temática en este sentido. Cuando este curso lo doy yo en el segundo semestre, pues son 2 clases de inteligencia artificial, son 2 periodos. Aquí lo vamos a cortar a uno propiamente, pero es para que ustedes vayan conociendo. No se asusten, no les dé temor propiamente de abordar ese apartado de la inteligencia. Bueno, entonces vamos a iniciar propiamente con la clase el día de hoy, con lo que es la temática de la inteligencia artificial en ese sentido. Bueno, si nos pidieran a nosotros como futuros profesionales en la carrera que estamos sacando nosotros, ya sea en el área humanística o en el área numérica, si nos pidieran que nombráramos 2 áreas que realmente nosotros consideremos que pueden cambiar el mundo, puede cambiar el mundo en los próximos años, estoy hablando de los 5 o 10 años propiamente, aunque algunos ya lo han categorizado ya propiamente desde el año 2020. Esto tuvo mucha repercusión propiamente con la situación de la pandemia, que muchas personas empezaron a escuchar esto de inteligencia artificial. Pero como se los dije en una de las clases, inteligencia artificial se ha venido hablando desde principios del año 2000, propiamente. Y como les ponía de referenciación, pues pueden revisar ahí en la biblioteca central, propiamente, pueden pedir la tesis mía, propiamente. Yo en el año 2000, cuando me gradué de licenciatura en ciencia política en la UPSAC, propiamente en la Escuela de Ciencia Política, mi punto de tesis fue propiamente el uso de inteligencia artificial y el uso de realidad virtual en las ciencias sociales. Ya hace 23, 24 años que se viene hablando de este apartado de la realidad virtual y de la inteligencia artificial. Claro, los tiempos han cambiado, los procesos han cambiado. Pues, no es lo mismo lo de hace 20 años propiamente a lo que ustedes están manejando actualmente. Y no va a ser lo mismo dentro de 5 o 10 años, porque esto va cambiando, esto va evolucionando en este sentido. Entonces, como les decía, si nos pidieran 2 áreas dentro de nuestra carrera, porque aquí se aplica al área humanística como al área numérica, nos pidieran 2 áreas que pudieran cambiar el mundo en los próximos 5 o 10 años propiamente, pues sin duda todos mencionaríamos propiamente o hablaríamos de lo que es para nosotros el uso de la robótica y el uso de la inteligencia artificial.
Se los mencionaba en una de las clases, y hay colegios y hay universidades, por ejemplo, la del Valle, la Universidad de San Pablo, que ya estamos utilizando lo que es el uso de robótica para la auxiliatura de clases, propiamente. El uso de un auxiliar, propiamente, que es en este caso a través de un robot, en el cual el alumno o propiamente el catedrático, pues a través de este auxiliar robótico, comparte o recibe todo lo que serían las tareas. Podríamos decirlo de alguna manera que ustedes ya lo han empezado a manejar con el uso, se recuerdan, a partir del año 2020, con el uso de las diferentes plataformas en ese sentido, en el cual el catedrático pues presentaba sus clases, o ustedes todavía lo siguen viendo con el uso de la plataforma de web y de ingeniería, pues, en el sentido. Pero en aquellos tiempos, recuerden, en el 2020 propiamente, sentíamos ese miedo, ese temor, porque era algo novedoso propiamente en el sentido, tanto para alumnos como para catedráticos en ese sentido. Entonces, esto del uso de la robótica y el uso de la inteligencia artificial, pues se ha venido desarrollando propiamente con el transcurso de los tiempos. Esto ya se ha venido hablando desde los años 80, años 90 del siglo XX, se dio mucho auge propiamente. Creo que algunos no habían nacido, pero lo digo con todo respeto, pero aquellas personas que tenemos más de 30 años o 40 años, recordémonos allá aquel temor que había propiamente en el año 1999, con el famoso virus 2K, pues en ese sentido, en el cual teníamos el miedo de que el 31 de diciembre de 1999 iba a haber grandes problemas con las computadoras para pasar al nuevo siglo, para pasar al siglo XXI, pues en ese sentido. Entonces había aquel temor, aquel gran miedo de que las computadoras iban a desaparecer, que íbamos a regresar a tiempos de las cavernas propiamente, que los aviones iban a caer, que el internet iba a desaparecer, porque el temor de pasar del 31 de diciembre, propiamente 1999, al 1 de enero del 2000. Entonces la gente tenía ese temor de que 99 a 00, pues en ese sentido. Entonces mucha gente tenía ese temor, ese miedo. Y luego pues han habido otra serie de procesos, como lo vamos a ir viendo más adelante, si viéramos un poco la historia, de que siempre haya habido algún temor, algún tipo de miedo a los aspectos o a los avances tecnológicos. Ahorita, como les decía, con la situación de la pandemia propiamente, pues la gente tuvo que adecuarse a estos cambios, tuvo que adecuarse propiamente a estos procesos, en ese sentido. Entonces, para que nosotros podamos comprender y podamos lograr propiamente ese tipo de alianza, ese tipo de ayuda, debemos de tener esa mentalidad abierta, ver esto como un avance propiamente, un avance tecnológico, no asustarnos. Esto llegó para quedarse propiamente. Esto no es un proceso de que como propiamente muchas personas tienen. Y aquí ha tenido que ver mucho el cine, propiamente ha tenido que ver mucho Hollywood, en el cual a través de algunas películas, por ejemplo, los que ya han visto la saga de Terminator, por ejemplo, en aquello de que los robots van a dominar al mundo, van a esclavizar a los humanos propiamente, o en el caso de Cyborg, que se creaba un virus en el cual las computadoras o todo lo tecnológico iba a despertar y que iban a matar a los humanos. Entonces, ha causado también mucho ese temor o ese miedo propiamente a esos avances. Y eso también ha ocasionado en algunos lugares atraso. En ese sentido, ha ocasionado que en algunos lugares propiamente no se pueda avanzar en ese proceso. Y Guatemala tampoco se ha quedado atrás. Y podemos decirlo de alguna manera que Guatemala propiamente tiene muchos avances en el área tecnológica. Se recuerdan, tal vez muchos no le pusieron mucho interés por la situación de la pandemia, pero en el año 2020, Guatemala pues ya entró a la carrera espacial, pues entró con lo que era la exploración del espacio, con su primer satélite, el Quetzal 1 propiamente, en el cual fue una alianza entre la Universidad del Valle y la Universidad de San Carlos de Guatemala propiamente, y en el cual pues con la NASA pues logramos con el Quetzal pues llegar al espacio propiamente. Entonces Guatemala está bastante adelantado en ese proceso, pero hay algunas personas que todavía lo ven como algo malo. También tiene que ver mucho la situación económica. Yo se los decía en una clase. Y pues hay algunas facultades, algunas universidades, claro, el nivel socioeconómico también tiene que ver mucho en esto. Los mencionaba la del Valle, mencionaba la San Pablo, pues sí, en el uso del robot, probablemente esto en algún momento, voy a poner el caso típico de la San Carlos, pues va a ser un poquito difícil que se dé todavía, porque requiere inversión en ese sentido, requiere ese proceso de adaptación.
Y aquí también tiene que ver mucho tanto el estudiante como el personal administrativo, las autoridades, como también tiene que ver los docentes. Hay muchas personas, yo se los decía en una de las clases, que cuando se inició esto de la pandemia, pues muchas personas no querían estar dando clases virtuales, porque no lo miraban real, no lo miraban propiamente como que la gente fuera a aprender. Igual, pues puede suceder en escuelas, por ejemplo, en un municipio donde ni siquiera hay capacidad de energía eléctrica, en este sentido, en el cual se ve impensable que un robot, pues probablemente pueda llegar a ayudar al catedrático. Y también, pues, algunos catedráticos se asustan y algunos padres de familia también se asustan, pues, porque van a decir que esto va a poner de alguna forma como pereza propiamente al estudiante. Y lo vamos a ver más adelante que no es así en ese sentido. Entonces, debemos entender también que dentro del campo de la tecnología ha venido propiamente esa fusión de la robótica y esa fusión propiamente de lo que es la inteligencia artificial. Y ustedes lo vieron ahorita, esa alianza propiamente entre las máquinas y el ser humano propiamente. Pero existe, dentro del área de la tecnología propiamente, existe una paradoja. Esta paradoja se llama la paradoja de Moravec, el cual esta nos plantea lo siguiente: que en un principio los campos de la inteligencia artificial y la robótica, según la creencia popular, pues el robot propiamente o la inteligencia ya saben hacer las cosas propiamente, ya saben propiamente crear esa situación. O sea, la creencia popular es que esos robots ya tienen propiamente un nivel cognitivo propiamente en ese sentido alto, en ese sentido. Y eso no es así propiamente. Hay que enseñarle a la computadora, hay que enseñarle propiamente al robot esos apartados para que esos recursos computacionales, bueno, puedan alcanzar en un más corto tiempo, porque eso se trata del proceso de ayudar en ese sentido. Esta paradoja de Moravec propiamente plantea lo siguiente. Ellos plantean propiamente que podemos comparar el robot o la inteligencia artificial con la comparación de un adulto o de un niño propiamente en ese sentido, de un niño de 1 año o de 2 años en ese sentido, en el cual propiamente se considera que es más fácil, dice bien en este sentido, es más fácil que el robot aprenda propiamente o pueda derrotar en ese sentido en un juego de ajedrez propiamente a través de los algoritmos a un ser humano. Es más fácil ese proceso, esas habilidades cognitivas. Pero el robot tiene un problema: la movilidad. Y ustedes, como lo están viendo a través del video, propiamente en el sentido, todavía hay ese proceso de los materiales propiamente. Algunos de los robots pues todavía tienen ese problema de no mantener el equilibrio, no tienen ese proceso propiamente de caminar, como ustedes lo ven ahí. Se dificulta todavía ese proceso. Y es lo mismo como con un niño, ¿se recuerdan? Ustedes propiamente, en un niño de 1 año propiamente, pues le cuesta empezar a caminar en ese sentido. Entonces, ese es propiamente el proceso. Es más fácil enseñarle a un robot a jugar ajedrez o propiamente que andar o utilizar propiamente un vaso propiamente y poder que el robot pueda ingresar algún tipo de agua en ese sentido, porque la fuerza del robot propiamente, y ahí tiene que ver mucho el apartado de la programación, pues es muy fuerte y puede romper ese tipo de proceso. Hace unos años, voy a mencionar una empresa, no tiene nada de malo que lo mencionen, propiamente en principios de los 2010 más o menos, y de en 2010, Tigo, propiamente la empresa Tigo, trajo propiamente una computadora, trajo un cyborg en ese sentido, propiamente lo trajo como una experiencia cuando se empezaba a manejar lo que era 3G, ¿entiendes? Y aquí también ha tenido que ver mucho, a veces lamentablemente, la religión, ¿entiendes? O las creencias populares. En el año 2010, cuando Tigo trajo propiamente a un robot, la gente empezó a asustarse en ese sentido. Este robot se llamaba Sofía. ¿Se recuerdan ustedes? Algunos han leído lo que es el aspecto del mundo de Sofía, propiamente, y el cual se va explorando. Pues ese era el mismo proceso que se manejaba. Entonces mucha gente se asustó en ese sentido, porque la robot propiamente manejaba, o la robot propiamente hablaba, interrelacionaba con los seres humanos. Claro, vuelvo a repetir,
estamos hablando del 2010 propiamente, los procesos de programación son muy distintos a la Sofía que conocemos ahora propiamente, o Géminis, como lo vamos a ver más adelante, pues en ese sentido. Ahora ya la misma tecnología ha avanzado propiamente, pero ahí es donde está el miedo, está el temor propiamente, porque algunos consideran de que esta robótica o estas máquinas van a aprender por su propia cuenta y en algún momento van a contrarrestar o van a tratar de dominar al mundo propiamente, como lo hemos visto a través de las películas de Hollywood. Pues, entonces es muy importante que usted tenga propiamente ese apartado, tenga esa mentalidad abierta. Tarde o temprano nosotros vamos a utilizar un robot dentro de nuestra vida académica, dentro de nuestra vida familiar, dentro de nuestra vida amorosa, hasta bien, en ese apartado. Dice bien, y yo les podría decir de alguna manera que ya llegamos a ese tiempo en ese sentido. Antes se hablaba, propiamente en el punto de vista antropológico, de lo que era el Homo sapiens sapiens, el hombre pensante en ese sentido, que todos caemos en esa categorización, pues en ese sentido. Pero ahora hay una nueva clasificación, ahora se le llama Homo technologicus, porque dependemos de la tecnología en ese sentido. Y ahora lo podemos ver de una manera muy fácil en ese sentido. Podríamos decir que usted propiamente ya tiene una extensión robótica en su cuerpo, en ese sentido. Y algunos van a decir, ¿cómo está eso? Pues propiamente, ya podemos decir que en algún momento la robótica ha llegado a formar parte de su cuerpo. ¿Cómo? Con el uso del teléfono celular. Propiamente. El teléfono celular ya muchos ya lo ven como los primeros inicios de ese cyborg, en ese sentido. Nosotros sabemos que el teléfono celular, propiamente los teléfonos smartphone que manejamos ahora, pues cumplen la función de llamar y de recibir, sacar y recibir llamadas, pues en ese sentido. Esta es la función del teléfono. Pero ahora nosotros pues nos comunicamos a través de llamadas virtuales. Esto era impensable en el 2020, en el año 2000 propiamente, hacer una llamada y que pudiéramos ver a las personas, pues en ese sentido. Eso solo se miraba en las películas, se recuerdan, o en las caricaturas, por ejemplo en los supersónicos, en ese sentido, en el cual a través de una pantalla pues podíamos ver a la persona. Ahora ustedes a través de Skype, a través de Meet, a través de Teams, a través de WhatsApp propiamente, o a través de Telegram, pues pueden comunicarse con las personas. Y ahora pues muchas personas ya han empezado a utilizar propiamente el teléfono, en este caso a través de aplicaciones, para comunicarse con las personas. Sale más barato, pues en ese sentido. Usted puede hacer una llamada a través de Telegram o a través de WhatsApp gratis propiamente hacia otra persona que puede estar aquí en Guatemala, que puede estar en El Salvador, que puede estar en Estados Unidos, que puede estar en la China propiamente. O lo que sucedió hace tiempo, pues que se hizo una comunicación con personas que propiamente estaban aquí en la planeta Tierra y con la estación espacial, pues a través de una comunicación intergaláctica, pues, como se manejaba en ese sentido, en ese apartado. Entonces no debemos de asustarnos. Esto ya llegó propiamente y llegó para quedarse. Y lo que va a ir adecuándose es propiamente los usos que le vayamos dando, los usos que nosotros consideremos que nos vayan de alguna forma a servir como parte esencial dentro del proceso de las ciencias sociales o las ciencias numéricas en ese sentido. Pero vuelvo a repetir, la palabra clave es ayuda en ese sentido. Entonces, sobre esa palabra podemos decir que lo que es la inteligencia artificial, pues ha venido evolucionando y ha también venido también con el proceso de aprendizaje. Como lo vamos a ver más adelante, cuando nosotros utilicemos ChatGPT o Géminis, por decirlo de una manera, o cualquier otro tipo de prompt, nosotros le vamos a enseñar propiamente a la inteligencia para que nos ayude a hacer ese proceso. Es que hay algunos que creen que solo ingresando al prompt propiamente y le pongamos elaborar una tesis de 5,000 palabras sobre la temática del abuso o la violencia intrafamiliar en Guatemala y pum, nos tira propiamente la información. No, también hay que darle ciertas indicaciones, ciertas instrucciones para que se vuelva también de alguna forma un trabajo humano, pues en sentido. Porque ahí es fácil de detectar. Ahora hay plataformas que detectan propiamente cuando se está utilizando ChatGPT o cualquier otro tipo de plataforma. Pero no es necesario utilizar esas plataformas, solo simplemente con leer el material. Eso se los mencionaba en una de las clases. Y lo vamos a ver ahora con el tema del plagio propiamente. Si usted va a utilizar ese tipo de plataformas, humanícelo. Dele ese sabor, dele propiamente esa característica
personal en ese sentido, que a veces muchas personas se les olvida en ese sentido. Quieren que la computadora o la inteligencia lo haga todo, no. Y es fácil detectar que se está utilizando ChatGPT, porque muchos de los mensajes o propiamente muchas de las palabras o la terminología que se utiliza es muchas palabras técnicas. Entonces, cuando el asesor o el encargado de metodología está revisando ese tipo de trabajos, pues sencillamente con hacerle un par de preguntas a su tesis, pues se detecta que está pasado por ChatGPT, pues en ese sentido. Yo no estoy diciendo que no lo usen en ese sentido, pero hay que saber utilizarlo. Pues. Recuerden, la palabra clave es ayudarnos, pues en ese sentido. Entonces es muy importante que nosotros sepamos enseñarle en ese sentido. Como ustedes ven ahorita en el video, pues el robot le cuesta ese proceso de locomoción. Igual pasa con ChatGPT o lo mismo pasa con Géminis en ese sentido, en el cual a través de una arquitectura, por ejemplo aquí los de ingeniería nos podrán ayudar en ingeniería en sistemas, esa arquitectura propiamente informática podrá tener algún tipo de comunicación entre el cerebro humano y las capacidades cognitivas de la computadora o las capacidades cognitivas propiamente de la inteligencia en ese sentido, para poder transmitir el mensaje, para poder transmitir ese proceso que se anda buscando en ese sentido. Entonces, hay que manejar ese apartado. También hay que saber distinguir que en algún momento ese cuerpo robótico en algún momento se va a volver humanoide, en ese sentido. Ahora ustedes lo han visto propiamente ahí a través de internet o a través de sus redes sociales, por ejemplo en Dubái o lo que es China propiamente, ya los robots ya tienen características físicas humanas, en ese sentido. No como los que estamos viendo en ese apartado, ahí sabemos que es probablemente un robot, pero hay algunos lugares donde ya el robot humanoide ya cuesta mucho distinguirlo en ese sentido, ya cuesta propiamente saber distinguir si es un robot o es una persona. Y entra ahí propiamente los aspectos psicológicos en ese sentido, los aspectos cognitivos o el mensaje que se quiera transmitir en ese sentido. Propiamente hemos llegado a un proceso donde algunos líderes tecnológicos, como por ejemplo ustedes vieron ahí a Elon Musk, o podríamos ver a Sam Altman, que es el fundador de Amazon propiamente, o Bill Gates, pues en ese sentido, en el cual propiamente nos han mencionado de que ya estamos entrando a esa nueva era, a esa era que se le conoce como el Homus tecnológicos o el Homus virtual en ese sentido. Actualmente, muchas personas creen que, por ejemplo, el uso de la realidad virtual o el uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, en el área de la medicina, todavía es impensable propiamente en ese sentido. Pero Guatemala, por ejemplo, el Hospital Herrera Yerandi o el Hospital Roosevelt propiamente, ya están utilizando algún tipo de robots o algún tipo de inteligencia artificial para hacer algún tipo de operaciones. Claro, pues no vamos a hacer una operación a corazón abierto, por sentido. Son operaciones que de alguna manera pues empiezan a enseñarle al robot propiamente o empiezan a enseñar a los practicantes a poder manejar ese tipo de tecnología. Puede ser que el doctor esté en Houston y esté haciendo algún tipo de operación virtual aquí en Guatemala. Lo ha hecho varias veces el Hospital Roosevelt y el Hospital Herrera Grande o el Centro Médico. Volvemos a la palabra clave, también el nivel económico, pues en ese sentido. Claro, todavía se está empezando, pues en ese sentido. No, como vuelvo a repetir, no vamos a hacer que el robot a través de la inteligencia artificial o realidad virtual hagamos ese tipo de operaciones, porque también requiere ese proceso de enseñanza y también requiere ese proceso de adecuarse. Y eso en algún momento ha ocasionado serios problemas. Por ejemplo, ahora de algunos de los que ustedes ven ahí a través del video, hay algunos procesos en el cual existen los autónomos o los automóviles autónomos en ese sentido, donde ya no se necesita propiamente que el piloto propiamente esté manejando. Sencillamente se le programa, se le da una serie de instrucciones al automóvil para que nos lleve de un lugar a otro en ese momento. Claro, aquí existe un famoso dilema, pues en ese sentido. ¿Qué pasaría en este caso si el automóvil, que nosotros le dimos unas indicaciones, propiamente tiene algún tipo de accidente en ese sentido? Entonces tiene algún tipo de choque o atropella a alguna persona, entonces ¿quién es el culpable? ¿El que programó al automóvil o el que está dentro del automóvil y que no manejaba aspectos de seguridad? Ahí entra todavía el famoso dilema, pues en ese sentido. Y aquí ya podría servirles, por ejemplo, para el área de derecho, en ese sentido, pues ya empezar a manejar lo que sería el derecho informático, pues eso ya se maneja en muchos lugares de Guatemala. Ya hay ese apartado de los derechos laborales propiamente informáticos.
ya en algunos países, Corea del Sur, por mencionar algunos, China, ya se empieza a manejar derechos laborales de los robots, pues en ese sentido, porque tampoco los vamos a explotar, pues en ese sentido. Requiere un proceso también de manejar ese principio de equilibrio en ese sentido. Entonces, en esa parte, pues debemos de adecuarnos a estos últimos cambios, a estos últimos procesos que han habido en estos últimos años propiamente. Si ustedes pudieran ver los primeros robots propiamente, allá en los años 80, los años 90 propiamente, esos robots propiamente ocasionaban que eran grandes máquinas propiamente y que se utilizaban únicamente en el área de la industria propiamente para la construcción de automóviles. Pues. Pero ahora los robots y con la implementación de esa inteligencia pues han reducido de tamaño y han reducido el peso propiamente. Lo mismo le sucede a usted a su computadora propiamente. Los que conocen la historia de la computación, pues las primeras computadoras, propiamente ya en los años 50, 60, pues eran máquinas que un CPU podía tener el tamaño de un cuarto propiamente, y el monitor era como de 80, 90 pulgadas, pues de alguna manera. Ahora usted con el uso de la tecnología, pues ahora hay computadoras de escritorio, hay computadoras portátiles, o están las famosas tablets, por decirlo de una manera, o está propiamente su mismo teléfono inteligente. En su teléfono inteligente usted pues puede a través de diferentes aplicaciones, por ejemplo, hacer sus tareas, bajar aplicaciones de Office, por decirlo de una manera. Claro, un buen teléfono, pues en ese sentido. No estar manejando un frijolito, pues en ese sentido. Porque eso, de alguna forma, ha ocasionado que el ser humano a veces también caiga en el aspecto de la pereza, en ese sentido. Porque a veces consideramos que esta tecnología nos va a hacer las cosas más fáciles. No, es ayuda, vuelvo nuevamente a esa palabra clave en ese sentido. Entonces, las primeras descripciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacer ese proceso propiamente es, en este caso, de manejar propiamente cómo ha venido evolucionando este proceso, cómo ha venido evolucionando propiamente este andamiaje del uso de la computadora, pues en ese sentido. Aquí podemos manejar un tipo de terminología que se conoce como propiamente los mecanismos antiqueterianos. ¿Qué significa eso propiamente? Es una especie en el cual el proceso de evolución de la computadora ha venido cambiando. Creo que todos en algún momento hemos visto esta imagen, en ese sentido, a través de lo que se encuentra en el Vaticano, propiamente, en el cual propiamente Dios se comunica con el ser humano. Ahora ya se empieza a manejar propiamente también la creación de hasta de nuevas religiones en ese sentido. Ese es el gran temor de muchos, y eso es lo que ocasiona que en muchos lugares, en muchos países, ciertas autoridades gubernamentales le estén poniendo un freno propiamente. Porque, vuelvo a repetir, hay muchos sistemas de inteligencia artificial que nos van a ayudar, pero también hay muchos sistemas de inteligencia artificial que nos pueden perjudicar en ese sentido. Voy a mencionarles un claro ejemplo, por mencionar alguno. Por ejemplo, hay aplicaciones en el teléfono celular o aplicaciones en la tablet o aplicaciones propiamente en la computadora en el cual el ser humano puede, en este caso el hombre, ahora sí me refiero en términos genéricos al hombre propiamente, puede desvestir a una mujer. En ese sentido, a través de publicaciones, por ejemplo, de nudit.com, pues sencillamente tienen la fotografía de una mujer propiamente y a través de esa inteligencia, pues desvestirlos, desnudar propiamente. Pero vean hasta cómo ha llegado este apartado, en ese sentido. Esta tecnología solo se aplica para desnudar a mujeres, no a los hombres. Y ahí podríamos hablar de un machismo entre la inteligencia artificial, porque cuando se aplica esa inteligencia a hombres, la fotografía sale pixeleada, no se ve bien, pues propiamente en ese sentido. En cambio, cuando se hace a una mujer, pues sale bien en ese sentido. Claro, también en este caso, pues la mujer propiamente o la persona que se le está aplicando ese tipo de inteligencia, pues tendría que tener la menor cantidad de ropa, pues en ese sentido. Esto se aplica mucho si esta persona, pues tiene ropa sencilla o tiene a través de un bikini, pues en ese sentido. Está ahí la morbosidad en ese sentido, la morbosidad que algunas personas tienen, como también ya ha llegado lo que se conoce como la cibersexualidad, sentido, en ese apartado. Entonces, eso requiere mucho propiamente ese tipo de mentalidad. Como repito, nos va a ayudar, pero también en algún momento nos puede ocasionar propiamente ese apartado de pereza en ese sentido, o ese sentido de no querer hacer las cosas. Por ejemplo, hay aplicaciones, usted lo puede ver a través de internet, donde nos pueden pedir propiamente la lectura de un libro. Tenemos ese libro en forma digital, a través de una inteligencia, a través por ejemplo,
Leonardo, propiamente en ese sentido, subimos ese libro virtual, y Leonardo propiamente nos hace un resumen o nos hace una interpretación propiamente del material que estamos leyendo. Claro, lo hizo la computadora y lo presentamos en la universidad o lo presentamos a nivel de básico o diversificado. Lo hizo la computadora, no lo hicimos nosotros, pero volvemos a ese apartado de lo que se conoce propiamente como la ética en ese sentido. Entonces, estos primeros campos donde se está entrando ahora con la inteligencia artificial, pues ha ocasionado ese miedo, ese temor, propiamente. En algunos gobiernos, vuelvo a decir, propiamente, pues ya se le está poniendo ciertos límites, se le está poniendo ciertas barreras, propiamente, a esa situación. Pero, como vuelvo a repetir, con el tiempo esto va a ir cambiando. Por ejemplo, ya en Guatemala, ya no es nada novedoso, no es nada distinto, pues ya ver carros eléctricos, en el sentido, camionetas o de alguna forma eléctricos, en el sentido, Teslas, por decirlo de alguna manera, aquí en Guatemala. Esto ya es parte ya de la... A veces nosotros vamos en la calle y vemos una camioneta o vemos un automóvil, notamos alguna diferencia, pero todavía nos cuesta diferenciar si es un carro de combustión o es un carro eléctrico en ese sentido. Hasta que alguien nos dice, mire, ese es un carro eléctrico o tiene algún tipo de diferenciación o es un carro híbrido en ese sentido. Y aquí viene también la palabra híbrido en ese sentido, la combinación del humano o la combinación de lo tecnológico propiamente en ese apartado. Cuando aquí en Guatemala, y eso va nuevamente para los del área de derecho, por ejemplo, ya aparezcan propiamente esos autos voladores, esa fantasía que tiene el ser humano propiamente de que el automóvil ya no esté rodando propiamente en el asfalto, sino que podamos tomar un automóvil y podamos tener nuestro avión particular, pues, entonces habría que crear un tipo de ley propiamente para que se manejen ciertas normas, ciertos reglamentos. Pues, y entonces aquí vendría algún momento y podría suceder en ese sentido que, por ejemplo, Emetra, por decirlo de alguna manera, pudiera prohibir esos automóviles porque no están legislados. Entonces ahí se encuentra algún tipo de deficiencia o laguna jurídica en ese apartado. Entonces aquí para los de derecho podría ser eso, probablemente una propuesta. Claro, también tendría que ver mucho que las autoridades del área de derecho pues aprobaran ese nuevo derecho. Y para algunos eso es impensable, porque todavía estas personas, se ven muchas de las autoridades en cualquiera de las 14 universidades, pues todavía viven en el año 1980, viven en los años 90 o viven en el año 2000. Es impensable. Propiamente. Eso ha ocasionado esos famosos paradigmas, en sentido, esas contrarreacciones propiamente a ese proceso de hacer esos cambios en ese proceso. Entonces es muy importante saber distinguir propiamente o saber detallar qué vamos a entender nosotros por inteligencia artificial, propiamente. Ahora nosotros hemos escuchado esto de IA, esto es una forma abreviada para poder de alguna forma contrarrestar. Esto de IA en inglés es Artificial Intelligence o inteligencia artificial en español. Pues es un campo de estudio, es un campo de desarrollo tecnológico en el cual pues va a permitir que las máquinas puedan realizar algún tipo de tarea, pero que requieren algún tipo de inteligencia humana. Volvemos al proceso de enseñanza en ese sentido. Es de donde propiamente se trata de que la computadora o se trata de que alguna aplicación nosotros le enseñemos y nos ayude propiamente a hacer más fácil nuestra vida, en ese sentido, a hacer más fácil nuestro trabajo, a hacer más fácil propiamente nuestras actividades académicas. Lo mencionaba, ¿no? Sí, y yo no estoy, les voy a dar un tips propiamente aquí fácil, en el sentido, ahora, por ejemplo, con la plataforma de Moodle, propiamente, pues muchos catedráticos solo hacen las preguntas y no califican exámenes, precisamente porque la misma plataforma califica, en el sentido. Ustedes lo pueden ver ahí propiamente con la tarea o el primer examen parcial que ustedes tienen, en ese sentido, donde empiezan a contestar falso o verdadero, en ese sentido, y ustedes ingresan a la plataforma, a los 2, 3 minutos han terminado de contestar ese examen y a los 10 segundos ya les llegó su nota. Entonces cualquiera va a decir, ah, pues tan rápido que calificó el licenciado, tan rápido que calificó el maestro. Pero sencillamente las aplicaciones, en este caso a través de Moodle, pues ya se les programa propiamente para ponerle ya hasta el punteo, pues en el sentido. Ya solo falta que Moodle ya solo les tire el título de una vez. Entonces ese es un proceso que lleva un cambio evolutivo. Entonces, esto de la inteligencia, pues lleva ese proceso de aprendizaje. Ese aprendizaje automático, ese procesamiento del lenguaje natural propiamente y la visualización de los datos y también lo que es la visualización de la robótica en este sentido. Propiamente el objetivo de la inteligencia artificial en sí es de poder ampliar las capacidades cognitivas humanas,
Se trata que también el humano, ojo en ese sentido, también evolucione, en ese sentido. También de alguna forma vaya aprendiendo, vaya teniendo esa mentalidad abierta a esos cambios. Porque como vuelvo a repetir, algunas personas se han vuelto ya muy perezosas en ese sentido, en ese apartado. Lo decía, no sé, y lo vamos a ver con mayor amplitud cuando veamos el tema del plagio. Algunos ya ni siquiera quieren hacer el proceso de copiar y pegar e imprimir. Pues vean, ese proceso que tal vez nosotros lo mirábamos muy sencillo, pero ahora hay estudiantes que ya ni lo quieren hacer, pues en qué sentido. Sencillamente a través de los prompts, pues se le dice a la computadora, se le dice a la inteligencia qué tipo de trabajo se quiere, de cuántas páginas, de cuántas palabras, y pues propiamente a través de Géminis ya hasta se les dio la orden de imprimir propiamente. Ya solo falta que la inteligencia, en este caso Géminis, pues nos encuadrena el trabajo, pues ya, esto también ya es demasiado, pues en sentido. Pero hay algunos que se han mal acostumbrado, perdón, se han mal acostumbrado a ese tipo de tecnología y es el no saber usarla en ese sentido, el no saber propiamente mejorar esa eficiencia, mejorar esa precisión y mejorar esa automatización para hacernos la vida más fácil en ese sentido. No que nos, de alguna forma, nos acostumbremos al uso de la tecnología, sino que sencillamente es una ayuda en ese apartado. Entonces es muy importante que ese proceso tenga que ver mucho con la investigación científica, tenga que ver mucho con el ámbito del académico y el ámbito de los trabajos que ustedes vayan a presentar. Entonces, a través de la inteligencia artificial, pues podemos de alguna forma hasta predecir. Claro, sabiendo manejar muy bien el prompt. Por ejemplo, en el chat GTP 4, pues ahí sí se ha quedado muy desactualizado. Ustedes saben que con el chat GTP 4, 3.4, perdón, se quedó en el año 2021. Mucha de la información era hasta el año 2021. Ahora ya con Géminis, con chat GTP 4 propiamente, ya se ha adecuado al año 2024. Pero aquí viene la situación de que hay que pagar en ese sentido. Tanto en Géminis como en ChatGPT 4, pues hay que pagar $20 mensuales, pues en ese sentido. Y pues algunos ya dan ese preciso o ese momento de decir, bueno, $20 haciendo el cambio a 8 por 1, pues estamos hablando de 160 quetzales, propiamente por utilizar ese tipo de inteligencia en el sentido. Pero también nosotros de alguna forma lo podemos ver a través de nuestras redes sociales. Es decir, ustedes pueden vender, por ejemplo, a través de Facebook, pueden vender a través de WhatsApp o pueden vender a través de Instagram, probablemente, y llegar a un mayor nicho de trabajo. Pero también hay que hacer ese apartado. Si ustedes solo van a vender con sus contactos que tienen, pues ese mercado es muy reducido, pero tendrán que pagar una cuota para que llegue a mayor cantidad. Y recuerde que los algoritmos de Facebook, pues van a ser, usted puede tener 5,000 contactos, pero lo que usted publica, lo que usted expresa a través de su red social en Facebook, solo le va a llegar a 10, 15 personas, que es con las que tiene mayor contacto, porque el algoritmo de Facebook propiamente ve eso, con los cuales las personas que usted tiene mayor comunicación. Es decir, usted puede tener 5,000 personas, pero lo que usted transmite no le llega a las 5,000 personas en ese sentido. Entonces, hay que manejar algún tipo de algoritmos y a través del pago, eso es lo que nos ocasiona ese proceso. Entonces, la inteligencia artificial, de alguna forma, tiene que potenciar eso que se conoce como investigación académica. O sea, proponer, crear, dar nuevas alternativas, nuevas ideas, para que el proceso se pueda dar en una forma de ofrecer capacidades avanzadas, capacidades de análisis, capacidades de automatización y de predicción. Y eso tiene que ver mucho también con la redacción y lo que se nos da al inicio de la clase. Tiene que ver mucho con esa humanización. Sentido. Darle ese sabor, esa picardía, probablemente, esa sazón del humano, no que el robot no lo haga. El robot podrá predecir propiamente qué sucederá a través de un proceso propiamente de ciertas actividades que nosotros le programamos, pero va a predecir. No significa que así vaya a suceder, pues nosotros podemos utilizar ChatGPT para saber cuál va a ser el número de la lotería que va a sacar el $1,000,000, pues él nos va a predecir cuáles podrían ser los números ganadores, pero tiene que ver mucho también la mano humana, pues en ese sentido, tiene que ver mucho otros factores externos que ocasionen propiamente ese proceso de ganarnos esa lotería. En el campo de las ciencias sociales, propiamente, debemos de nosotros también saber procesar esa información, saber procesar propiamente esos diferentes tipos de estudios y esa toma de decisión. Lo mirábamos propiamente hace 15 días, cuando vimos el tema del marco teórico, cuando el uso de, propiamente, y les mencionaba con el uso de Google Escolar o
Google académico propiamente, o cualquier otro metabuscador. Yo cuando mirábamos esa parte final de la clase, yo les decía que ahí el algoritmo de Google propiamente ya empieza a manejar esa inteligencia, propiamente a proporcionar ese tipo de material que nosotros podríamos utilizar. Ya dependerá de nosotros si le vamos a dar propiamente el buen uso o no a esa revisión que nos sugiere propiamente la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, pues en Guatemala ha llegado propiamente ya a la mayoría de las personas, la mayoría de estudiantes, tanto a nivel de primaria, a nivel de primaria de muchos niños ya saben manejar inteligencia artificial, a nivel de básico, diversificado y en la universidad. Pero todavía en algunas universidades cuesta todavía ese proceso, porque hay catedráticos propiamente que también así como el estudiante a veces es perezoso para hacer trabajos, en ese sentido, también hay catedráticos que son perezosos para revisar el material. Lo decíamos en uno de los errores típicos que se comete a la hora de hacer tesis. Hay muchos asesores o muchos licenciados que no leen los trabajos, así de sencillo. Está bonito su trabajo, está interesante lo que usted propone, 20 sobre 20. Eso de alguna forma pues ocasiona que el mismo estudiante no quiera avanzar en ese proceso, no quiera hacer ese proceso evolutivo en esa situación, presentar nuevas alternativas, presentar nuevas temáticas, nuevas problemáticas. Y es donde caemos en el aspecto de la tesis propiamente. La mayoría de estudiantes cuando quieren hacer una tesis pues agarran temas ya gastados, temas ya que han sido abordados por diferentes autores, pero no hay esa creatividad, no hay esa originalidad propiamente en esa situación, ese nuevo andamiaje, ese nuevo proceso de encontrar algo distinto, algo novedoso, algo original propiamente. Y eso nos lo podría crear propiamente o nos lo podría ayudar propiamente el sentido de la inteligencia artificial para el panorama dentro de las universidades guatemaltecas. Como lo vamos a ver más adelante, como digo, ya las 14 universidades en Guatemala, pues ya conocen, o muchos catedráticos ya han permitido que algunos alumnos o que algunos trabajos se puedan entregar con inteligencia artificial, pero siempre con ese proceso de humanización en ese sentido. Entonces, cuando nosotros vayamos a utilizar esa inteligencia artificial para hacer algún tipo de trabajo académico propiamente, debemos de tomar en cuenta ciertos procesos, debemos de tomar en cuenta la eficiencia y calidad en ese sentido. Vuelvo a repetir, esa humanización. Si nosotros le vamos a dar la indicación al chat o le vamos a dar la indicación a Géminis o cualquier prompt para que nos haga un trabajo académico, por lo menos leámoslo, pues en ese sentido, estudiémoslo, revisemos que lo que nos está entregando también sea un proceso, porque como les vuelvo a decir, algunos hacen la tesis en 5 segundos y no la leen, no la estudian propiamente, no hacen ese proceso de revisión para ver qué fue lo que la inteligencia nos propuso o nos sugirió en ese sentido. Y como decimos, ¿cómo es inteligencia artificial? Pues qué excelente, ahí está todo bien en ese sentido, en ese apartado. No, hombre, hay que leer, hay que estudiar, hay que ver si en algún momento hay algún tipo de sesgo, algún tipo de desviación en ese proceso que se esté trabajando. Y eso es donde estamos haciendo ese proceso de potencializar. Propiamente, de enseñarle propiamente a la inteligencia artificial en ese sentido, a que también piense, a que se humanice en ese proceso. Entonces es muy importante esos procesos, esos procedimientos o esas estrategias para saber utilizar ese proceso de inteligencia artificial. El primer proceso que nosotros debemos entender es propiamente la rapidez. En ese proceso de la inteligencia artificial nos va a permitir que a grandes cantidades de datos propiamente lo podamos estudiar o lo podamos de alguna forma recapitular en un menor tiempo. Les decía la semana pasada, en las primeras clases, nosotros podemos bajar el 1.000.000 de libros de la biblioteca de la San Carlos, pues, pero hay que leerlo, eso va a llevar tiempo, pero a través de una aplicación, a través de una inteligencia artificial, nos puede hacer ese proceso de sintetizar o ese proceso de resumen. También eso lo hace la inteligencia, pero nosotros tenemos que leerlo de todos modos, para ver si de alguna forma ese trabajo que nos está presentando la IA coincide con nuestro tipo de trabajo, pues, ¿de qué nos sirve que la inteligencia artificial nos lea y nos resuma el 1.000.000 de libros si nosotros no los vamos a leer en ese proceso? No vamos a hacer ese proceso de interpretación, ese proceso de parafraseo. Vuelvo a repetir, nos está ayudando, pero nosotros también debemos de poner de nuestra propia parte. Pues.
Y eso nos va a permitir de alguna forma poder obtener información relevante, información que en algún momento nosotros podamos considerar que es algo novedoso, algo distintivo o algo de ayuda propiamente para el proceso de investigación que nosotros estamos haciendo. Entonces, ese procedimiento de la inteligencia artificial tiene que ver mucho propiamente con la gran cantidad de datos. Usted lo puede ver a través de Google, propiamente. Cuando usted ingresa a Google, el Google tradicional, en ese sentido, usted pone determinada temática y le aparece 1.000.000 de materiales. Es tanto el material que a veces el mismo estudiante o el mismo investigador no lo va a leer todo. Pues, igual podría pasar, por ejemplo, con YouTube. Usted para para ver todos los videos de YouTube, podría llevarse 20, 30 años, probablemente. Y cuando usted termina de ver todos esos videos, eran los de hace 20 años, probablemente. Pero como esto ha venido cambiando, ya se quedó desactualizado con el material que se presenta en YouTube. Y a veces ocasiona probablemente la agilidad. Requiere propiamente ese proceso de automatización o ese proceso de reducción de tiempo a lo que estamos manejando. Y eso nos conduce propiamente al segundo proceso, a la automatización de las actividades o de las tareas repetitivas. Ojo a esto. A través de la inteligencia artificial nosotros podemos tener esa capacidad de automatizar y que nuestras actividades no se vuelvan tan monótonas en ese apartado. O sea, a través de la recopilación, a través de la clasificación de los datos, pues va a permitir que el investigador, propiamente, con la ayuda de la inteligencia artificial, pueda reducir propiamente esos datos, pueda reducir ese material. Yo se los decía propiamente en la sesión número 2. Bajemos una aplicación a nuestro teléfono celular, clasifiquemos, ordenemos esa biblioteca virtual o esa biblioteca digital, propiamente, para que cuando nosotros la necesitemos esté a la mano. Pero ya la hemos leído, ya la hemos clasificado, propiamente. La inteligencia artificial o las aplicaciones nos van a permitir decir en qué lugar está, nos va a cortar el tiempo. Yo les decía, puedo bajar 40 libros de determinada temática, pero si he creado una buena base de datos propiamente y he ordenado por autor, por materia, por tipo de trabajo o cualquier tipo de clasificación que le demos, cuando nosotros hacemos esa aplicación, pues nos va a decir, está en tal archivo, está en tal página, está en tal línea, probablemente. Entonces, cuando nosotros vayamos a ese material, nos acortó el tiempo. No nos hizo ese proceso de automatización o ese proceso de repetición. Y eso es lo que a veces a muchos estudiantes les da pereza. Es que ponernos a leer, ponernos a revisar tanto material. Yo creo que ustedes en algún momento, cuando van a hacer su tesis, pues van a tener que leer libros o material que ustedes ya lo leyeron allá en primer, segundo, tercer semestre. Pues, y usted va a decir, pues esto ya lo leí, esto ya lo estudié, pero hay que volver a hacerlo, pues, volver a actualizarnos en ese proceso, volver a hacer ese proceso de cambios en ese sentido, para ver si realmente se adecua a lo que nosotros estamos enseñando o a lo que nosotros queremos transmitir en ese proceso propiamente de la búsqueda de los datos. Y eso nos conduce propiamente al tercer apartado, en ese sentido, al contexto educativo, propiamente, al contexto de los desafíos. La inteligencia artificial, como lo repetir, nos va a ayudar, nos va propiamente a crear ese proceso, ese andamiaje propiamente de poder utilizar un lenguaje más técnico, un lenguaje más científico, más profesional, es decir, pero eso tiene que ver mucho con la actualización. Es decir, ¿de qué nos sirve que utilicemos inteligencia artificial si nosotros seguimos con una mentalidad de hace 20, 30, 40 años? Y es donde muchos catedráticos no lo aceptan todavía. Hay muchos docentes en las universidades, propiamente, de que se los ponía, y ustedes lo han visto a lo largo de su vida académica, donde hay docentes que siguen con las mismas fichas de hace 20, 30 años, en ese sentido, y no se han actualizado. Igual tiene que ser el estudiante, el futuro profesional. Estoy utilizando la inteligencia artificial, pero debo de seguir actualizando, debo de seguir modernizándome, y lo poníamos en uno de los consejos que le dábamos allá propiamente con el marco teórico. Debo de seguir leyendo, debo de seguir y buscando información, no quedarme con esa bibliografía, tengo que quedarme con ese material que tengo solo en mi computadora. Debo de seguir buscando ese material que me permita de alguna forma acercarme a esas percepciones o acercarme a esas actitudes de la investigación que estoy haciendo. Eso de alguna forma nos va a permitir tener ese contexto educativo. Y eso nos va a permitir romper con patrones o romper con tendencias en ese sentido, romper con esos estereotipos. Vuelvo a repetir, hay muchas personas que tienen miedo, que tienen temor propiamente a esos patrones o a esas tendencias, a esos cambios.
propiamente. Por ejemplo, y lo podemos ver de alguna forma ahorita que acaba de pasar Semana Santa, pues, hay muchas hermandades, muchas procesiones que ya utilizaban aplicaciones para que el público o el cucurucho, por decirlo de alguna manera, supiera en dónde andaba la procesión. Pues, antes, pues cuando teníamos que ir a ver las procesiones, pues, por ejemplo, podría andar en el Parque Central, pero nosotros podíamos andar por la 18 calle y había que ir a buscarla o había que ir a caminar. No, sencillamente a través de una aplicación en el teléfono celular podemos saber en dónde va y cuánto tiempo va a tardar de donde está ahorita actualmente a donde estamos nosotros. Y ya podemos esperarla, pues, en ese sentido. Igual es ese proceso de esas tendencias. O, lamentablemente, en algunos casos también sucede que esas tendencias pueden caer en las famosas fake news. Ojo a ese sentido, las noticias falsas o las influencias políticas en ese sentido. Aquí entra el famoso dilema, propiamente. Lo voy a poner como referencia, yo no estoy diciendo que eso haya sucedido, pero hay algunas personas, eso habría que investigarlo, eso habría que hacer algún tipo de estudio propiamente para ver si esa suposición es cierta o es falsa. Por ejemplo, en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, cuando perdió Trump propiamente, pues algunos partidarios de Trump empezaban a decir que el Partido Demócrata había alterado propiamente el sistema informático proporcionado por el Tribunal Electoral en Estados Unidos. Pues si quiere, pongámoslo un poco al entorno guatemalteco, de una manera. Recordémonos lo que pasaba, lo que sucedió allá en junio, julio del año pasado, propiamente. Que esto nunca había sucedido en Guatemala, pues en el sentido. Claro, también tuvo que ver mucho los actores políticos en ese sentido, los participantes en esa segunda vuelta, pues en el sentido. Siempre en los procesos eleccionarios se había respetado el derecho propiamente de cuando los de la Junta Receptora de Votos presentaban las actas y las subían a las plataformas, los subían a través del sistema de lectura rápida, pues en el sentido, se había respetado. Pero ahora hubo un cambio porque uno de los actores pues no se esperaba propiamente que fuera a pasar a esa segunda vuelta. Pues, y como muchos han dicho, que esto no hubiera sucedido si otros actores, si otros candidatos que se esperaba que pasaran esa segunda vuelta hubieran llegado a esa segunda vuelta. No hubiera habido ese proceso de revisión de actas. Eso nunca había pasado en Guatemala, por ese sentido. Siempre se había respetado ese proceso porque propiamente los de la Junta Receptora, que estuvieron más de 24 horas allí en las mesas receptoras, propiamente, pues se les había valorizado. Pues ahora no, ahora hasta se les crió ese miedo. En este caso, una institución que no está cumpliendo su verdadero papel, pues empezaba de alguna forma a tener miedo y ocasionó que en la segunda vuelta, pues muchas personas ya no quisieran participar en las juntas receptoras de votos, porque les habían metido ese miedo, ese temor. En ese sentido. Eso de alguna forma, pues habría que ver ese proceso propiamente, ese proceso del conteo de votos. Si hubo, no hubo, no vamos a entrar a discutir eso, porque eso no es parte del curso propiamente en sentido, pero es lo que algunas personas podrían averiguar en ese proceso, pero haciendo una investigación científica, no basándonos en suposiciones o no basándonos propiamente, en este caso, con ese ciudadano cero, pues como se manejó en algún momento. Alguien que dijo que había habido algún tipo de fraude y pues en este caso cierta autoridad pues le hizo caso a esta persona y entonces hizo todo ese andamiaje. Pero también tienen que haber muchos otros factores políticos en ese sentido. Entonces eso de alguna forma ha causado desafíos y consideraciones éticas en el tiempo. También tiene que ver mucho la segmentación o la personalización. Ojo a ese sentido. Al utilizar la inteligencia artificial, nosotros le damos esa personalización, le damos propiamente esas características o esa segmentación de características propias. Vuelvo a decirle, ese sabor, esa caracterización profesional. O sea, nosotros podemos utilizar ChatGPT o Géminis propiamente, somos del área de psicología, pero resulta que utilizamos mucha palabra o mucha terminología de ingeniería. Entonces, ahí es donde el asesor o la persona que vaya a nuestro trabajo no va a entender o va a decir, mire, esto más parece bajado de internet o parece que usted haya utilizado algún chat, pues en ese sentido. Entonces, debemos de hacer ese proceso de humanización, ese proceso de cambio, darle ese sabor, esa sazón propia al trabajo que estamos haciendo propiamente. Y eso nos va a permitir poder encontrar necesidades o poder encontrar ciertas preferencias. Y eso de alguna forma nos va a permitir tomar cierto comportamiento, cierta especialidad. Ojo en ese sentido. El objetivo de las tesis propiamente es que usted se especialice en cierto campo del conocimiento de su carrera.
Recuérdese que a nivel de licenciaturas nos dan los conocimientos amplios de toda la carrera. Ya cuando estamos sacando una maestría o un doctorado, ya nos estamos especializando. Y el punto de partida es la tesis, probablemente en ese sentido. El objetivo que se persigue es que usted su tesis de licenciatura la continúe en una tesis de maestría y la continúe en una tesis de doctorado y postdoctorado para que dé un neoconocimiento, dé un nuevo aporte. Bueno, eso es en la teoría. La práctica es otra cosa, porque vuelvo a repetir, a veces el estudiante pues solo quiere salir por salir del paso y no ve a futuro, no ve propiamente a esa inversión que se le pueda dar. Y eso nos conduce al sexto segmento o al sexto apartado en el uso de la inteligencia, lo que es la predicción y el modelado, probablemente. Esa predicción a través de la inteligencia artificial puede servir para predecir comportamientos sociales. Y eso lo vamos a ver la otra semana, cuando veamos el marco metodológico. Ahí yo les voy a enseñar cómo propiamente a través de cierta realidad virtual, ahí les voy a enseñar cómo se utiliza la realidad virtual para poder hacer algún tipo de estudio. Por mencionarles algo, yo puedo estar investigando dentro de mi tesis propiamente cuáles son los protocolos que la Policía Nacional Civil podría usar o utiliza para la prevención de delitos o la prevención de algún tipo de manifestación. Es decir, cuáles son esas estrategias o cuáles son esos protocolos que la PNC debe de utilizar, o en este caso antimotines propiamente para prevenir. Dice bien, esos protocolos son para prevenir. Es decir, pero yo no voy a ir a provocar, y eso lo vamos a ver más la otra semana propiamente, yo no voy a ir a provocar a la policía para que le vaya a pegar a los manifestantes, para ver si realmente se está cumpliendo o no esos reglamentos. Eso lo puedo hacer a través de la inteligencia virtual, a través de la realidad virtual, donde yo puedo utilizar algún tipo de algoritmos o algún tipo de juegos, ojo, en este sentido, propiamente para poder conocer el comportamiento de la policía a través de ciertas indicaciones o a través de ciertos algoritmos para que la policía pueda actuar violenta o pacíficamente, en ese sentido, para la prevención de esos hechos delictivos. Por ejemplo, hay muchas tesis ahora que están manejando mucho los videojuegos, en ese apartado en el cual se hace ese proceso de esa realidad computacional a la realidad sensorial, en ese sentido. Claro, eso lleva un proceso de cambio, lleva un proceso de nuevos conocimientos, lleva un proceso de desafíos en ese sentido. Entonces, a través de esa predicción y modelado, pues los investigadores podrán anticipar a las nuevas tendencias. En este caso, la inteligencia artificial o la realidad virtual va a predecir si esos reglamentos o esos estatutos o propiamente esos postulados que tiene la Policía Nacional Civil para prevenir algún tipo de hecho delictivo se puedan cumplir o no ya en la vida real, pero se está prediciendo en ese sentido, se está utilizando esa realidad virtual para no ocasionarle daños al manifestante. Pues, como repito, yo no voy a provocar a la policía para que le vaya a pegarle al manifestante, pues, porque hay protocolos, hay que siempre tener ese proceso de diálogo, y a veces algunas personas no lo entienden. En este caso, requiere un tipo de capacitación en ese proceso ante las autoridades. No se trata de ir a agarrar la macana e ir a pegarle a alguien. No, tiene que haber un proceso de negociación, tiene que haber un proceso de diálogo. No estamos allá en los años 70, no estamos en los años 80. En los años 70 y 80, cuando había manifestaciones, había un principio que se manejaba. Se le decía esto al policía. El policía primero pegaba y luego preguntaba. No, ahora esto ya ha cambiado, pues, en ese sentido. Primero hay ese proceso de negociación, ese proceso de diálogo entre las personas. Y usted lo puede ver en diferentes manifestaciones, o se recuerdan allá en el mes de octubre del año pasado, cuando la policía primero hablaba. Hablando se entiende las personas, pues, es decir, cuando se llega a ese proceso y no hay un tipo de diálogo o no hay un proceso de negociación y estas personas siguen con una forma violenta, entonces ahí sí la policía tiene que actuar, pues, pero primero se negocia, pues, en ese sentido. Y eso nos va a conducir propiamente al séptimo apartado, a la precisión y a la consistencia permitida. A través de la inteligencia artificial, pues nosotros podemos reducir ciertos sesgos, reducir ciertos errores que nos puedan dar en nuestro proceso de investigación. Y con esto, pues, poder mejorar esa precisión o poder mejorar propiamente esos errores que cometiamos en la investigación. Y eso lo vamos a ver la otra semana, cuando veamos la viabilidad y la factibilidad de nuestra investigación. En toda investigación de tesis o en cualquier tipo de investigación que nosotros hagamos, vamos a tener siempre un margen de error. En las tesis está entre el 2 al 5%. Ahí esto se los voy a explicar más la otra semana, cuando veamos ese marco metodológico.
público. Realmente, a la hora de que nosotros utilicemos nuestras técnicas, utilicemos nuestros instrumentos, tenemos que tomar en cuenta ciertos elementos que a veces en algún momento no los hemos predecido, pero con la inteligencia artificial nos podría ocasionar o nos podría de alguna forma abrirse campo. Y es donde aquí la inteligencia artificial sí nos va a servir para poder propiamente para predecir ese tipo de situaciones que se puedan dar. Yo se los he dicho y se los voy a repetir a lo largo y siempre cuando doy estos cursos les digo a los alumnos, hay que tener planes de contingencia, un plan de la A a la Z, de la Z a la A, propiamente. Prevenir, planificar todo ese proceso que se pueda dar en nuestra investigación. Repito, eso lo vamos a ver a mayor detalle la otra semana cuando veamos ese marco metodológico. Entonces es muy importante esa predicción, ese proceso de planificación y esa toma de decisión. Ojo a esto. La inteligencia artificial no sugiere. Ya dependerá de nosotros como investigadores, ya dependerá de nosotros propiamente como futuros profesionales si hacemos caso o no a esa propuesta que nos está dando la inteligencia. Son propuestas, son sugerencias. No es que nosotros la tomamos al 100%. Así como lo dijo la IA, propiamente lo debemos de hacer así. No, nos está sugiriendo, nos está de alguna forma potencializando ciertos apartados que tal vez nosotros no los hemos tomado en cuenta en ese apartado. Y es aquí donde tiene que ver mucho propiamente ese tipo de predicción o planificación que le hagamos a nuestro trabajo. Prevengan, planifiquen, vean a futuro qué posibles problemas puedan tener en su trabajo de campo, en su proyección a la presentación de los resultados. Y eso de alguna forma les va a condicionar a que su trabajo sea lo más fácil, pues en el sentido. Y eso de alguna forma les va a condicionar a que su trabajo lo puedan presentar en el tiempo más corto, pues en el sentido. A veces el mismo estudiante quiere las cosas de un día para otro, pero como no sabe planificar, probablemente esos trabajos se vuelven lentos, esos trabajos se vuelven hasta tediosos, esos trabajos se vuelven muy extensos en el sentido. Quieren hacer trabajos de encuestas, de entrevistas, pero no planifican muy bien y a veces hay que hacer 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces las visitas al mismo lugar porque no hemos obtenido toda la información que nosotros tengamos. Y eso nos va a conducir propiamente al séptimo apartado dentro de la inteligencia artificial, lo que es propiamente el uso de las herramientas para reducir esos sesgos, para reducir esos errores propiamente. En algunos lugares, en algunos países propiamente, ya se empieza a manejar, como decíamos, ese derecho informático, es decir, algún tipo de creación de leyes para que lo ético no contraste propiamente con los apartados humanoides o los apartados de la humanidad propiamente. Por ejemplo, en algunos momentos podría darse ese proceso, eso ya dependerá también de cada persona, pues en ese sentido, el proceso de socialización, en ese sentido. Ya en algunos lugares, por ejemplo en China, propiamente, las relaciones sociales, pues ya no son de cara a cara, ya no son de persona a persona, sino que es ahora a través del teléfono o a través de alguna aplicación. Ya hay algunos teléfonos en ese sentido donde supuestamente usted puede mandar un beso a una persona que esté en otro lugar, propiamente. No necesita ver o no necesita transmitir ese tipo de mensaje corporal, probablemente que usted hace o que todos hacemos a través de un beso, en ese sentido, sino que a través de una aplicación, pues le mandamos propiamente ese beso a esa persona. Facebook ya lo ha venido manejando. Ojo en ese sentido. Algunos tal vez no lo conocen, pero usted puede mandar algún tipo de apoyo moral, algún tipo de apoyo físico, por decirlo de alguna manera, a través de Facebook. ¿Cómo? Con los famosos toques. En Facebook, propiamente, cuando empezó Facebook en ese sentido, muchas personas le daban un toque y era como un saludo, propiamente hacia la persona a la cual estábamos comunicando. Pero después se tergiversó ese proceso porque algunas personas utilizaban mucho los toques para darle toque, 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 toque. Entonces algunas personas confundían de que era un tipo de acoso en ese sentido. Entonces en algún momento pues Facebook limitó esa participación, pero luego empezó con los famosos GIF propiamente, o los famosos me gusta, pues en ese sentido. A principios de Facebook pues solo estaba el me gusta, pero ese me gusta significaba propiamente que estaba de acuerdo con ciertas cosas que las personas se transmitían a través de sus mensajes o a través de sus posts. Luego pues aparecieron los famosos GIF o aparecieron las caritas propiamente de enojo o las caritas de tristeza, propiamente cuando usted le da algún tipo de
comentario a alguna publicación de alguna persona o alguna publicación de algún medio. Entonces ahí usted puede decir me gusta o estar identificado o reírse o enojarse o a través de algún tipo de GIF indicar que eso no va en contra de sus principios. Pues, entonces tiene que ver mucho ese tipo de lenguaje que se va a manejar, ese tipo de lenguaje tecnológico, tío. Porque antes, sencillamente, el lenguaje que nosotros manejábamos era a través de las manos, probablemente. Cuando le dábamos la mano a una persona, o le dábamos un abrazo, o le dábamos un beso, pues podíamos decir que manifestábamos nuestro amor o manifestábamos nuestro respeto. Se recuerdan aquí algunas personas, y eso le puede preguntar a usted a su mamá o su papá o sus abuelos, cuando andábamos, eso se da mucho todavía en algunos departamentos, en la capital ya se ha perdido mucho esto, pero en algunos departamentos o en algunos pueblos, probablemente usted dice muy buenos días, aunque no conozca a la persona. Si usted carga alguna gorra o usted carga algún sombrero, probablemente pues se quita el sombrero, se quita la gorra y le dice muy buenos días a todas las personas, aunque las conozca o no las conozca, pues sentido. O en algún tiempo pues había esa famosa referenciación o ese doblar la espalda propiamente. En la cultura japonesa eso se sigue respetando, pues en sentido. Usted ve propiamente ese tipo de mensaje en el cual el japonés coloca su mano izquierda y su mano derecha, hace una especie como de juntar las palmas, la coloca a la altura del corazón y hace un tipo de referenciación, de respetar a esas personas. No importa que usted sea conocido o desconocido en ese apartado. Y ahora en Facebook pues está manejando mucho, se vuelve a recapitular ese proceso de mandar el mensaje, de mandar propiamente la reproducción del material o lo que se vuelve viral en ese sentido. Algunas personas creen que cuando hacen una publicación y esta se vuelve viral es porque toda la gente está de acuerdo con mi forma de pensar. No necesariamente, pues en ese sentido. Y usted lo puede ver a través de diferentes videos y propiamente a veces hay muchos creadores de contenido que hacen algún tipo de queja, pero se vuelve muy contrapartida ese tipo de queja, porque según ellos están buscando que las personas se identifiquen con ese problema, pero a veces es contrapartida a lo que ellos presentan. Y vamos a poner el caso típico que pasó hace unos días allá en Pueblo Campero, pues en el sentido, esta persona pues subió el video porque quería ingresar con su mascota pues a un restaurante, pues en el sentido. Sabemos que en un restaurante no pueden ingresarse mascotas, solo se puede ingresar si usted va acompañada, por ejemplo, a través de un perro guía, pues, pero ahí sí, pero porque es un perro guía, pero una mascota no, pues hay ciertos lugares que son adecuados para mascotas, pues, eso es una mentalidad que se tiene, pues. Pero esta persona subió ese video y quería de alguna forma causar algún tipo de daño, en este caso a la empresa, pero resulta que esta persona, la que salió perjudicada fue ella propiamente, porque no se manejó ciertos aspectos de cortesía o ciertos aspectos de educación, pues en ese sentido. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Hay que saber también cómo actuar en ese momento. Y eso nos permite llegar al noveno apartado, a lo que son el análisis de la competencia o el análisis de mercadeo. Alguno va a decir que tiene que ver esto con la tesis. Ojo en esto. Con la inteligencia artificial nos puede ampliar nuestro mundo laboral. Lo que hemos dicho, mientras más actualizado usted esté, le va a abrir más puertas. Bueno, eso es en teoría, porque usted puede ser que sea una persona muy especializada, una persona muy preparada, una persona que tenga amplios conocimientos y tenga amplios títulos académicos, pero no necesariamente un título académico me va a abrir las puertas laborales. A veces me las cierra. Puedo tener yo 3, 4 títulos universitarios, 3, 4 diplomados propiamente, pero cuando voy a pedir un trabajo, me van a decir, ¿por qué te viene a pedir un trabajo aquí con todos esos conocimientos que tiene? Y a veces propiamente nos cierran esas puertas, como en muchos lugares sí las abren, pues aquí es una moneda, pues 50% que nos puede abrir oportunidades y 50% que nos las pueda cerrar, pues tiene que ver mucho también la mentalidad de la persona que nos pueda contratar, pues en ese sentido, porque también entra esa famosa competencia desleal. Es que este señor o esta señorita trae nuevos conocimientos, trae nuevas ideas y me va a venir a quitar el trabajo. Y lo hemos visto a lo largo de este curso con ese mal asesor, probablemente, esos celos profesionales en la universidad, donde asesores o encargados de metodología de alguna forma desilusionan al estudiante a que no haga un buen trabajo, a que no haga una buena presentación, porque tienen la idea, y eso incluye las 14 universidades, propiamente, de que me van a venir a quitar el trabajo. Ese aspecto se interpreta mal esa competencia en ese sentido, esa competencia propiamente de ese apartado.
Y eso nos conduce propiamente a las experiencias. Con el uso de la inteligencia artificial, usted va a adquirir nuevos campos, va a adquirir nuevas situaciones o nuevas necesidades o nuevas preferencias dentro de su carrera. Usted va a tener o se va a ver en la necesidad de actualizarse. Y como hemos dicho, aquella persona que lo mencionábamos en la primera clase, muchas personas, con todo respeto, pues aquellas que tenemos más de 40 o 50 años, pues tenemos aquella idea de que yo con la computadora no me llevo bien, pues en ese sentido. Yo con la computadora no he aprendido. Pues ahora ya no es eso. Si usted quiere ser un buen profesional, quiere ser un buen arquitecto, un buen ingeniero, un buen abogado, un buen psicólogo, un buen pedagogo, la computadora ya no es propiamente un lujo, sino que ahora la computadora es un instrumento de trabajo. Entonces debemos de quitarme esa mentalidad propiamente de que no me llevo bien con la computadora. Por ejemplo, en los años 80, años 90, propiamente, se pensaba que todo el trabajo tenía que ser a máquina de escribir. ¿Se recuerdan? Aquellas personas que tenemos más de 30, 40 años, los catedráticos nos pedían los trabajos propiamente a máquina de escribir y sin errores, propiamente. Y según ellos, pues así aprendíamos más en ese sentido. Y entregar un trabajo a computadora no era muy aceptado. Ahora, pues de alguna forma, hay catedráticos o hay personas que creen que entregar un trabajo a mano es donde nos va a permitir de alguna forma aprender más, no necesariamente, porque yo puedo entrar a internet, en ese sentido, agarrar mi hoja propiamente y copiar todo internet, pero lo estoy haciendo a mano. Da el mismo proceso. Pues, lo que se requiere es ese proceso de autoanálisis, ese proceso de parafraseo, ese proceso de interpretación. Y eso nos va a mejorar nuestras experiencias, eso nos va a mejorar nuestro comportamiento laboral, nuestro comportamiento organizacional, saber entablar propiamente esos entornos, esos apartados propiamente de los que nosotros vayamos a manejar dentro de una situación o lo que vayamos a manejar propiamente dentro de una actividad social en ese estilo. Entonces es muy importante saber considerar esos desafíos, saber considerar propiamente esas precauciones o esos tipos de elaboración de esos tipos de trabajos académicos. Y eso de alguna forma nos va a permitir encontrar esa originalidad, encontrar propiamente esa ética académica. Y eso de alguna forma nos va a permitir saber en qué momento usar y no usar la inteligencia artificial. Yo repito, no tiene nada de malo usarla, no tiene de malo. Hay que saber usarla. Hay que saber cómo, en qué momento, para nuestro trabajo académico que vamos a manejar, monografía, EPS o tesis, o un trabajo dentro de la misma universidad, en qué momento saber utilizar. Pero siempre la humanización en ese proceso. Y eso nos va a conducir propiamente a ese proceso de saber buscar y saber describir la información, en ese sentido. Saber de alguna forma cómo poder utilizar los contornos o los criterios para poder evaluar las fuentes de información, que esa es la segunda parte de la clase del día de hoy. Ya vimos en qué momento podemos utilizar esa inteligencia artificial, pero ahora hay que saber cómo obtener la información, cómo saber darle ese proceso de sectorización o ese proceso de criterio a ese tipo de material que nosotros vayamos a trabajar. Y es muy importante saber dónde buscar la información. Vuelvo a repetir, y lo mirábamos hace 15 días, la mayoría utilizan solo el catálogo electrónico para hacer su tesis. Ya lo dijimos que eso es la quinta modalidad, propiamente. Ese es el quinto paso que nosotros debemos hacer para hacer nuestro marco teórico o cualquier parte de nuestro trabajo académico. Hay otros, si lo mirábamos allá con el uso de la biblioteca, hay 4 apartados que nosotros debemos de aprender, previamente antes de utilizar el catálogo electrónico. Entonces, la búsqueda de la información bibliográfica nosotros la vamos a entender propiamente como un hecho o un proceso propiamente para saber localizar, para saber seleccionar y para poder de alguna forma obtener los documentos que nosotros de alguna forma nos vayan a servir y que nos puedan de alguna forma ayudar a hacer nuestro proceso de investigación. Eso tiene que ver mucho con esas necesidades de información. Ojo a esto. Mencionabas hace un momento las fake news. Creo que a estas alturas está de más decirlo, pero lo tengo que decir, no basarnos a la hora de hacer nuestra tesis en chismes, basarnos propiamente en comentarios de lo que la gente dice. No, debemos de presentar un tipo de trabajo profesional, un tipo de trabajo o ensayo académico. Lo mirábamos en la primera clase. Vimos la diferenciación entre un ensayo y un ensayo académico. El ensayo académico es cuando nosotros hacemos esa recopilación de datos, hacemos esa recopilación de la información propiamente. Pero también debemos de saber propiamente qué es lo que vamos a buscar. También debemos saber propiamente cuál va a ser nuestro objetivo a la hora de hacer ese tipo de colección
de la información, ese tipo de colección de los documentos que necesitamos trabajar. Y eso tiene que ver mucho con las técnicas y tiene que ver mucho con los instrumentos que vayamos a manejar. Ustedes ya lo plantearon allá propiamente en su marco conceptual. Colocaron ciertas técnicas, ciertos instrumentos que ustedes de alguna forma les podría servir. Pero también hay que saber cómo citar ese material. Y esa es la segunda parte de esta clase, evidentemente. No es que nosotros nos vamos a ver propiamente algún tipo de citación. Algunos me han pedido, me lo pedían ahí en el examen propiamente, que se diera algún curso de propiamente de normas APA. Se los he dicho y se los repito, no todas las facultades y no todas las universidades utilizan normas APA, pues versión 6, versión 7 o versión 8. No hay facultades que utilizan las de Vancouver, medicina, por ejemplo, hay otras que utilizan las de Harvard, las de Chicago, las que vamos a ver más adelante propiamente en esa situación, para que nosotros sepamos citar esa fuente, sepamos citar propiamente ese material y que esa búsqueda de la información sea importante para el proceso de evaluación, para el proceso de la forma crítica, para la presentación de ese nuevo conocimiento, para la presentación propiamente de que podamos cumplir nuestros objetivos, tanto objetivos generales como objetivos específicos en esa situación. Entonces es muy importante en ese sentido la forma en que nosotros vayamos a presentar o la forma en que nosotros vayamos a citar. Es muy importante que cuando usted cite, reconozca los créditos a las personas a las cuales se está manejando, a los tipos de fuentes que usted ayuda o los tipos de fuentes que usted de alguna forma usa para la presentación de su tipo de trabajo. Lo importante es dar los créditos, porque si no quedamos en el aspecto del plagio, en el aspecto de la piratería. Hay que tener ciertas herramientas. Y lo mirábamos hace 15 días con el uso de Google Escolar, que nos puede utilizar para hacer ese tipo de citación, ya sea con normas APA o normas ISO 0600. Ahí vamos a ver algunas más adelante en ese sentido para que nosotros le vamos conociendo. Yo aquí solo les estoy dando algunas ideas, algunos apartados que nos pueden servir para la consulta de ese material que nosotros estamos manejando. Pero es muy importante, vuelvo a repetir, no importa que nosotros utilicemos inteligencia. Ojo, hay muchas personas que tienen problemas y también hay que saber citar, ojo en el sentido, la inteligencia artificial, en el sentido, porque hay que darle los créditos al prompt, en ese sentido, darle el reconocimiento a ese tipo de plataforma que se maneje, porque muchos solo utilizan ese tipo de aplicación, pero no hacen la citación. Y no tiene nada de malo que nosotros citemos que utilizamos inteligencia artificial en ese sentido. Estamos citando las fuentes, estamos de alguna forma presentando ese material o presentando propiamente ese tipo de criterio para que nuestra colección de documentos, para que nuestra presentación de datos específicos puedan tener un paso fundamental para la presentación del trabajo de investigación, para que cuando hagamos nuestro trabajo de campo tengamos fuentes confiables, tengamos fuentes verídicas, para evitar en lo menor posible pues esos sesgos de investigación a la hora que se quiera hacer. Existen varios estilos de citación, existen varios tipos de apartados que se presentan a la hora de esa citación bibliográfica. Aquí vamos a ver algunos propiamente, pero tiene que ver mucho propiamente con los criterios que nosotros manejemos, con esos criterios en la búsqueda de la información propiamente. Esos criterios que nos permitan evaluar propiamente esa información que nosotros necesitamos citar o ese tipo de información que nosotros estamos usando como fuente. Y es muy importante saber ese proceso de saber distinguir qué es citar propiamente. Para algunas personas no han todavía o no han comprendido propiamente qué es lo que se tiene que citar. Yo debo de citar propiamente cuando necesito utilizar alguna frase, necesito utilizar algún párrafo o alguna oración propiamente de alguno o de algunos autores dentro de algún apartado de mi tesis. Lo decíamos en la semana, hace 15 días, cuando hagamos el marco teórico o cuando hagamos alguno de los capítulos propiamente, pues el 99.99% tiene que ser con nuestras propias palabras, pues sentido. Cuando nosotros citemos a algún autor es porque necesitamos alguna frase, alguna oración propiamente, y necesitamos de alguna forma presentar ese tipo de material, pero sabiendo dar los créditos, sabiendo de alguna forma presentar esa información adecuado a las formas o adecuado propiamente a la información que estamos citando. Porque como lo hemos dicho, hay tesis, y usted lo puede revisar a lo largo de la historia de la universidad, cualquier universidad, donde el 99.99% de la tesis es citación de otros trabajos. Es muy poco el aporte, tío.
tienen 300, 400 pies de páginas en el sentido. Pero cuando uno va a leer propiamente cuál es el aporte del profesional que se graduó, es muy poco o es muy escueto en ese sentido. Entonces es muy importante saber ese apartado de la citación. ¿Qué es lo que se va a citar? Pues vamos a citar en algún momento, pues datos estadísticos, vamos a citar en algún momento algún tipo de teoría o idea que no sea la de nosotros. Ojo, ustedes están haciendo, bueno, lo vimos hace 15 días, ustedes en su marco teórico presentaron la teoría de ustedes propiamente, la teoría de cómo ustedes creen que se puede solucionar ese problema, pero en algún momento van a citar algún autor clásico, y lo mirábamos en alguno de los, cuando mirábamos el borrador número 2, dentro del marco teórico, de recapitular, de informarnos propiamente qué es lo que nosotros necesitamos citar de algunos otros autores para saber incluirlo dentro del material, para saber de alguna forma especificar ese tipo de ayuda que vamos a manejar, ya sea de algún autor clásico o a través de alguna citación de alguna página electrónica o a través de algún tipo de aplicación, es decir, o algún tipo de plataforma que nos permita presentar la información. Pero también hay que saber que hay ciertos datos que no es necesario citar, o que no es necesario indicar propiamente de dónde viene la fuente, es decir, hay material de uso común o material de uso público, pues en ese sentido, donde nosotros vamos a presentar esas ideas específicas y nosotros la vamos a ir adecuando propiamente a la propuesta que nosotros estamos manejando, a la propuesta que nosotros estamos presentando. Y es donde nosotros vamos a dar ese neoconocimiento. Nosotros vamos a dar propiamente ese apartado. También tiene que ver mucho el tipo de conocimiento que manejemos. El conocimiento religioso, el conocimiento filosófico, el conocimiento empírico o el conocimiento vulgar en ese sentido, para la presentación de material. Pero en el trabajo de las tesis tiene que ser un conocimiento científico, la utilización de ese tipo de material para que nuestro trabajo tenga una veracidad, tenga un proceso propiamente de una revisión a través de confrontación con otras personas. Lo que miraban, o sea, con las revisiones por pares, pues, las personas van a leer nuestro trabajo y van a confrontar que lo que nosotros estamos presentando realmente es la solución parcial o total a la propuesta que nosotros estamos manejando en ese sentido. Existen varios estilos propiamente a la hora de hacer algún tipo de citación. Aquí estamos viendo alrededor de 7, 8 tipos de citaciones. Yo se los he dicho, existen 15 estilos. Pues. Ahorita está de moda, no en todas, pues, pero está de moda ahorita Norma Zappa, pues versión 7 en ese sentido. Aunque, como se lo mencionaba en una de las clases, hay un par de universidades que te dan por Norma Zappa 5. Pues, ahí tiene que ver mucho la actualización, tiene que ver mucho la exigencia académica en ese sentido. Tiene que ver mucho la preparación del mismo estudiante. Es decir, a veces en la misma universidad no nos presionan o la misma universidad no se exige. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Lo más fácil. ¿Para qué me voy a complicar la vida a la hora de presentar una tesis si aquí sé que no la van a aprovechar? A veces también sucede mucho en esa situación. O a veces el mismo, como hemos dicho, los asesores propiamente no se preocupan, no nos orientan, no nos guían en ese proceso. Los estilos que nosotros vayamos a manejar tienen que ver mucho con el tipo de conocimiento, tienen que ver mucho con el proceso de la enseñanza que hemos recibido. Por ejemplo, está el estilo Harvard. El estilo Harvard se maneja mucho en el área la área de humanidades, obviamente, en el cual se hace algún tipo de citación propiamente basado en algún tipo de referenciación o algún tipo de creación o algún tipo de presentación del autor. Se le da ese crédito propiamente a ese tipo de referenciación a él o a los autores. Pero, por ejemplo, en el caso del área de medicina, que se utilizan las normas de Vancouver, propiamente se va en base a un tipo de presentación numérica, en ese sentido. En el caso de normas Vancouver, propiamente se da el mismo tipo de numeración, nos indica que es un mismo autor. Por ejemplo, yo puedo venir y citar la fuente, copiar textualmente lo que este autor dice, y eso me va a indicar, por ejemplo, que es de Bustamante, y le voy a colocar ese número 1. Y todo lo que sea el número 1 en mi tesis siempre va a ser de Bustamante. Es decir, puedo ir colocándole diferentes partes de o diferentes capítulos de mi tesis, pero todo lo que sea número 1 es Bustamante. Los número 2 podría ser Cardoso, en ese sentido. Los número 3 podría ser Fernández, pues, ahí es donde se va a través de una numeración propiamente ese proceso de identificación o ese proceso de citación. Y pues tenemos en el área de económicas lo que es el MLA, pues, o el Modern Language Association, o las normas de Chicago, pues, en el cual a través de una numeración
y a través de una citación del autor se está indicando la fuente propiamente, o se está indicando propiamente el tipo de material que se maneje. Mire, no importa el tipo de citación que usted maneje, eso no importa. Lo que usted tiene que dar es a reconocer o tiene que dar los créditos a la persona. Como vemos, lamentablemente, pues hay algunas personas, algunos asesores o encargados de metodología que lo vuelven ya una regla. Es que aquí tienen que utilizar normas APA. En ningún estatuto, en ningún reglamento de la presentación de trabajos nos indica que tienen que ser normas APA, pues, no sugiere, pero hay algunos que así lo toman propiamente como al pie de la letra. Aquí separo a psicología, porque en psicología lo que es American Psychology o Asociación o normas APA, pues ya sí forma parte del mismo conocimiento de ellos. En el área de psicología son las normas APA, pues, versión 6 o versión 7, pues, pero en otras facultades podemos utilizar siempre el tipo de citación, no importando la forma o la cita que nosotros vayamos a manejar. Están en los pies de páginas tradicionales, pues, aquí tiene que ver mucho la terminología. Los pies de páginas tradicionales es aquel famoso evident o el OPSIT propiamente, o el tipo de trabajo o comparación de material a través de un lenguaje en latín propiamente. Es más sencillo manejarlo. Ahora, pues se ve propiamente algunas personas que cuando presentan algún tipo de trabajo académico y utilizan pie de páginas tradicionales, pues dicen que estás muy desactualizado. Eso no nada que ver, pues en ese sentido. Sencillamente estoy reconociendo los créditos, estoy reconociendo los autores y no importa la citación que yo maneje, no importa propiamente el texto en ese sentido, sino que el reconocimiento o la clasificación del material que vaya a presentar o el tipo de separación o el tipo de consulta que haya utilizado para hacer mi trabajo. Como repito, esta no es una clase de una citación, porque hablar de cada uno de los 15 tipos de citación sería un curso propiamente. Hasta podría ser un curso de un semestre. Pues, para llevar normas APA, pues tendría que ser 6 meses. Y ni en 6 meses vamos a poder aprender a manejar bien normas APA. Pues, aún los de psicología no la manejan muy bien. Y en este caso, si alguien, en este caso mi asesor, me va a pedir ese tipo de citación, pues por lo menos el que también la sepa manejar, porque a veces el estudiante tiene que explicarle al catedrático o al asesor qué tipo de citación maneja, cuando el otro no lo ha solicitado en ese sentido. Entonces es muy importante cuando hagamos esa búsqueda propiamente de la revisión bibliográfica, saber localizar, saber seleccionar propiamente y saber ordenar el material. Es que ese es un objetivo, saber clasificar muy bien, saber de alguna forma manejar ese criterio para la presentación del material que nosotros consultamos, saber de alguna forma la ordenación, la planificación propiamente de ese proceso, saber obtener los datos. Vuelvo a repetir, ¿de qué me sirve bajar el 1.000.000 de libros si nunca los he leído propiamente? Debo de saber localizar a través de una base de datos. Debo de saber seleccionar qué material sí me va a servir y qué material no me sirve. Es un toma de riesgo que yo voy a tomar en el tío. Ni mi asesor me podrá decir que está bien o está mal, porque es un riesgo que yo tomo en ese sentido. Podré decir que de 40 libros que tengo, 5 o 6 son la esencia o la base principal para hacer mi tesis, pero es mi tesis, es mi punto de partida que estoy tomando. Puede ser que esté errado, pero eso no lo sé en ese sentido. Tengo que aprender a tomar esas decisiones. Tengo que saber aprender propiamente esos criterios para poder proporcionar esa breve explicación de la citación en ese sentido. Para poder, de alguna forma, tomar esos criterios, debo de manejar ciertos apartados o debo de manejar ciertas situaciones de cómo voy a utilizar la fuente. Tenemos primero el tipo de fuente que es basado en la relevancia. Ese tipo de trabajo tiene que ver mucho con la subjetividad. En ese sentido, hay muchas personas que le dan la relevancia hacia cierta información y se mueren solo con cierta información, se mueren solo con ciertos autores. No les gusta ampliar su círculo, en ese sentido, su círculo académico. Se quedan solo con autores clásicos en ese sentido y no quieren dar ese aporte, no quieren dar propiamente ese tipo de puente o ese tipo de nuevo conocimiento, porque ellos consideran de que lo que me han enseñado así tiene que ser para todos. Y era lo que decíamos, catedráticos que tienen de dar el curso 30, 40 años, siguen utilizando el mismo tipo de material, siguen utilizando los mismos autores, no se han modernizado, no se han actualizado. Y eso nos va a conducir propiamente al segundo criterio, al alcance propiamente. El alcance se refiere propiamente al contenido de la información. Hay que saber clasificarla.
hay que saber ordenarla. Me vuelvo a decir, yo no me voy a ir en base a suposiciones, en base a chismes, estilo. No me voy a ir en base a lo que la gente dice, porque entonces no estoy haciendo un tipo de trabajo académico, estoy haciendo un tipo de trabajo nada más enfocado a un ensayo en ese sentido. Y recuerden, eso lo vimos en la primera clase. Ese tipo de alcance también tiene que ver propiamente a el tipo de material que voy a consultar. Y eso lo decía en la sesión número 2. Por favor, cuando usted vaya a hacer su tesis, no se quede solo con su facultad, no se quede solo con su escuela. Soy de Derecho y solo en Derecho me voy a buscar el material. No, hombre, tengo que ir a otras facultades. Si soy de Derecho, puedo ir a Medicina, a Psicología, a Ingeniería, a Medicina, a Económicas, pero también no quedarme solo con la universidad. Eso era en los años 80, en los años 70, aquel famoso estereotipo, que solo la San Carlos tenía el mejor tipo de material. No, hombre, en todos los lugares hay buenos trabajos y hay malos trabajos en ese sentido. Lo que importa es que ese alcance usted lo tenga lo más amplio en ese sentido. No hay que ver solo un árbol, hay que ver todo el bosque completo. Y eso nos va a permitir llegar propiamente a lo que es la credibilidad en ese sentido. La credibilidad se refiere propiamente a la consideración, o en este caso, a saber propiamente qué tipo de material voy a usar, qué tipo de material voy a poder presentar dentro de mi trabajo, qué tipo de fuentes, qué tipo de material impreso o audiovisual, o qué tipo de casa editorial, o qué tipo de criterio voy a terminar para poder darle la actualidad o poder darle propiamente ese proceso de prestigio. Y aquí cae mucho la objetividad. Objetivo. En la relevancia era mucho la subjetividad, el criterio de cada persona. No, aquí tiene que ver la objetividad. Voy a respetar. Tal vez no estoy de acuerdo con lo que el autor dice, pero me sirve de base en el sentido. Puedo tener alguna persona que puede ser hasta mi enemigo, propiamente, pero si él ha dicho algo que va dentro de mi trabajo, lo puedo citar en ese sentido. Ese es el tipo de material que se va a presentar. Entonces, ese tipo de información tiene que ver mucho con el autor, tiene que ver mucho con el proceso de la institución o la agencia que se vaya a presentar. Y tiene que ver mucho, en este caso, con el tipo de material que se vaya a manejar. Por ejemplo, si usted va a utilizar Internet, como se los he dicho, propiamente, use Internet para hacer su tesis. Yo lo invito a que utilice, pero sepa utilizar muy bien el Internet. Y lo mencionábamos hace 15 días, a través de Google Académico o cualquier metabuscador que usted necesite para hacer ese tipo de presentación. Aquí es donde van algunos consejos. Ojo en este sentido. ¿Qué saber utilizar de Internet? Ojo en ese sentido. Yo les invito, como vuelvo a repetir, a usar Internet, pero también hay que saber dónde buscar la información. Y eso es muy importante, propiamente, saber manejar los dominios o saber manejar las direcciones electrónicas, en este sentido, para el tipo de fuente. Recuerden que la mayoría entran a Google y lo primero que aparezcan ahí lo copian, propiamente. Ni siquiera hacen el proceso de lectura, el proceso de interpretación. Entonces aquí es donde yo les voy a dar algunos consejos, propiamente. Cuando vayamos a utilizar Internet, sepamos manejar propiamente las terminaciones o sepamos manejar esos dominios. Fijémonos muy bien en la terminación, esa terminación de la página. Por ejemplo, en algunos casos, por ejemplo, yo les invito a utilizar fuentes oficiales, fuentes gubernamentales. ¿Cómo sabemos cuando es una página oficial? Con el tipo de terminación. Por ejemplo, el .edu, en ese sentido. El .edu o el .gov me indica que son fuentes oficiales, o el .org, en ese sentido. El .edu me significa que son instituciones educativas, en sentido. Usted lo puede ver en la página de la San Carlos, la página oficial, pues, en sentido, o la página de verificación. Usted lo puede ver a través de la página de Facebook. Hay un cierto chequecito que aparece en los perfiles de ciertas páginas. Ahí se ha hecho un proceso de verificación que es realmente la página oficial de esa institución. Porque yo puedo crear una página de la San Carlos, en sentido, pero no es la fuente oficial. O como puedo crear una página de internet que diga que es la de San Carlos. Tiene que haber ese proceso de verificación. Entonces, fijémonos en el .edu. Significa que es propiamente una institución educativa, ya sea una universidad, un centro de investigación o un colegio, pues en el sentido. El .gov, que es el gov, G-O-V alta, que son agencias de gobierno, ya son las páginas oficiales, en el sentido. Recuerden que cuando algunos empezaban a investigar el tema del COVID, ¿se recuerdan? Empezaban ahí, el COVID en Guatemala, y resulta que entraban a Google y tiraban información de Perú, en ese sentido. No, hay que saber dónde estamos consultando el material, dónde estamos consultando esa fuente. El .org son organizaciones
organizaciones tipo o instituciones internacionales, la UNESCO, la ONU, la OEA, propiamente FAO, cualquier tipo de institución con prestigio, algún tipo de institución con credibilidad en ese sentido. Por eso volvemos al aspecto de la objetividad en ese sentido. No estamos basándonos en apartados o en criterios personales. Por ejemplo, ahorita hay muchas personas que cuando se les menciona Naciones Unidas o se les menciona FAO o se les menciona OEA, empiezan a creer aquel famoso estereotipo de que son agencias que nos van a venir a cambiar la mentalidad, o cuando se escucha la Agenda 2030, pues, que nos van a venir a cambiar mentalidad de géneros o nos van a venir a cambiar mentalidades de pensamiento. Nada que ver en ese sentido. Esa es la falta de información, la falta de preparación en ese sentido. Y aquí vienen mucho los aspectos hasta políticos en ese sentido. Recuérdense cuando los aspectos de la corrupción en ese sentido. No es por aspectos si yo soy comunista o soy socialista o soy capitalista. La corrupción se da en todos los ámbitos, se da en todos los campos. Pero algunas personas, para poder ocultar esos procesos, pues empiezan a acusarnos de charros, empiezan a acusarnos de comunistas. Pues, esto ya no es parte de una presentación de un tipo de trabajo académico en ese sentido. Ahora, ya les mencioné qué páginas o qué dominios son los que ustedes deben de manejar. Los .edu o los .gov o los .org. Ahora, ¿qué dominios no voy a manejar? Ojo en el sentido. Y esto les va a servir para hacer su tesis. ¿Qué páginas no debo de utilizar? Por ejemplo, no voy a utilizar aquellas páginas que terminen con .com, porque son páginas comerciales. Monografías.com, wikipedia.com, rincondelvago.com. Ya lo dijimos hace 15 días. Ese tipo de información que está ahí no tiene veracidad, en ese sentido, no tiene esa credibilidad. Yo les ponía el ejemplo. Yo me puedo agarrar una mi tesis de la Universidad Nacional de Costa Rica, le cambio el nombre y la subo a Wikipedia. Pues la tesis de don Carlos Orantes. Pero no tiene una credibilidad, no tiene ese respaldo académico. Entonces, los .com, páginas que terminen en .com, no son recomendables para hacer tesis o cualquier tipo de trabajo académico, EPS o monografías. Claro, yo aquí les sugiero, aquí de alguna forma les propongo, eso ya dependerá de usted si las toma en cuenta o no. Tampoco es recomendable utilizar los dominios que terminen en .net, network, en sentido, porque también son páginas comerciales, en sentido. Son páginas que de alguna forma no tienen ese proceso de objetividad, no tienen ese proceso de actualidad, porque también hay mucho, ojo en ese sentido, ojo a esto, hay muchas páginas de internet o hay mucho material que se ha subido a monografías.com o al Rincón del Vago que son de hace 20, 30, 40 años y que de alguna forma pues están desactualizadas o no tienen ese alcance propiamente o adecuación a los campos que nosotros estemos manejando. Claro, eso lo mirábamos hace 15 días. Puedo ver los aspectos históricos en la revisión de ese material, pero no quedarme solo en ese campo, no quedarme solo en ese tiempo, porque entonces estoy cometiendo sesgos de investigación a la hora de hacer ese proceso de investigación. También debo de tomar en cuenta, en ese sentido, la forma de buscar, la forma de saber recopilar ese tipo de información. Lo mencionaban hace 15 días. La mayoría, pues, el catálogo electrónico. El catálogo, ni siquiera hacen ese esfuerzo. A veces algunos propiamente están en internet, en su casa propiamente, copian la clasificación de la biblioteca y ni siquiera hacen ese proceso de ir a revisar los libros. Solo van a ir a buscar el libro, lo obtienen y se lo traen a su casa. Ni siquiera lo revisan realmente si es lo que yo ando buscando, si es realmente lo que yo necesito. Y pues ahí podemos utilizar diferentes metabuscadores, diferentes aplicaciones que nos puedan servir. Es decir, aquí ustedes pueden ver en el caso de Internet, pues la mayoría utilizamos Google, o antes se utilizaba Windows Live propiamente, o Yahoo en ese sentido, o se recuerdan aquellos que tenemos más de 30, 40 años, el famoso Messenger en ese sentido, o diferentes tipos de aplicaciones que han ido desapareciendo en ese sentido, pero algunas se han modernizado, algunos se han actualizado a ese proceso de los cambios tecnológicos, a ese tipo de proceso de la descripción basado a la investigación verídica. Y es lo que estamos proponiéndoles en este caso, saber utilizar esos metabuscadores propiamente. Ese metabuscador me va a permitir de alguna forma poder explorar, poder obtener la información verídica, poder obtener esa información que viene con un respaldo institucional. Ahí usted puede ver, y estamos está ya tanto en Classroom como está propiamente en Wedi, ahí están los diferentes metabuscadores que le podrían servir a usted.
La mayoría, pues algunos ya conocen Google Académico, pero está, por ejemplo, Reddit, o está Sheffield, o está Springer, o Dialnet propiamente, o está Academia, ¿entiendes? En algunos casos, pues están en inglés, algunos están en italiano, están en francés, pero es lo que les decía la semana pasada. Debemos de aprender a manejar ciertos idiomas, ¿entiendes? Para poder obtener la información. Y yo les invitaba también a utilizar la Academia de Lenguas Mayas en Guatemala para poder tener cierta información basado en ciertas herramientas digitales. Lo que importa es que usted sepa buscar la información. Lo que importa es que usted sepa citar ese tipo de material para que de alguna forma tenga mayor exactitud, pueda medir su información de una forma más correcta, de una forma más exacta en ese sentido. Y eso le va a permitir de alguna forma poder validar y le va a permitir de alguna forma poder comparar. Eso es muy importante, comparar la información, porque lo mencionaba con las famosas fake news, las noticias falsas en ese sentido. A veces lo que está publicado en Internet no es cierto. Hay muchos aspectos o muchas teorías, ¿cómo se llama? Esas teorías paranoicas en ese sentido, que se nos crean o que alguien las ha transmitido, o el famoso apartado o algunas creencias, por ejemplo, de los terraplanistas en ese sentido, en el cual no aceptan que existen otras formas de pensamiento, otro tipo de conocimiento, porque el ser humano es un ser evolutivo, es un ser cambiante y debe de saber adecuarse a los nuevos cambios, a las nuevas tendencias, a las nuevas propuestas. Por eso les decía cuando iniciamos la clase, mentalidad abierta en ese sentido, mentalidad a aceptar otra información. Puede ser que no la compartan, eso es válido y eso es parte de la objetividad del ser humano. No necesariamente voy a aceptar todo lo que me están dando, pues, sencillamente estoy recibiendo algún tipo de información, la voy a analizar, la voy a interpretar y de alguna forma voy a verificar ese proceso si se cumple o no con lo que yo estoy proponiendo. Y era lo que decíamos al inicio de la clase. Usemos inteligencia artificial para ayudar a hacer nuestra tesis, pero no le creamos todo lo que la inteligencia artificial nos está proponiendo o nos está indicando en una forma a través de ese prompt, en ese sentido. Sepamos analizar, sepamos hacer ese proceso de interpretación. Y usted lo puede ver a través de este GIF que está viendo ahí. Ahí estamos viendo una parte de la Vía Láctea, en ese sentido, una parte propiamente de este entorno donde nosotros pertenecemos. Todos esos puntitos blancos que usted ve ahí pueden ser planetas, pueden ser estrellas, pueden ser galaxias, pero si de alguna forma yo solo me quedo en cierta parte del conocimiento, me está limitando la información, me está limitando propiamente ese tipo de material. Debo de saber organizarme, debo de ser mayor estable o de tener mayor tipo de apartado a la hora de presentar el material de consulta, porque eso de alguna forma me va a permitir poder de alguna forma llegar a cambiar, a llegar a presentar ese nuevo material, a saber presentar propiamente, en este caso, la información o saber presentar propiamente ese material, ese tipo de datos que yo necesito. Debo ser original, debo ser de distinto, debo de presentar nuevo conocimiento. Y eso es lo que debemos de aprender. No quedarnos con un conocimiento de hace 30, 40 años o quedarnos con un conocimiento de hace 5 años. No, debo de actualizar. El ser humano es un ser evolutivo. El ser humano ahora busca nuevas fronteras, busca nuevos postulados. Ahora el ser humano, por ejemplo, quiere llegar o quiere regresar nuevamente a la luna, en este sentido. En este caso, siempre se han manejado las agencias espaciales, en este caso la NASA, o en este caso en Rusia propiamente, cuando era la agencia rusa. Ahora hay nuevos agentes, hay nuevos gobiernos. La India, hace 2 años, llegó a la Luna, propiamente, llegó al polo sur de la Luna. Hace poco tiempo llegó China en este tío. Son nuevos elementos. Pakistán está llegando o tiene nuevas propuestas. Japón tiene nuevas propuestas. Canadá tiene nuevas propuestas. Es decir, como también hay otro elemento, ya no solo lo gubernamental, ahora está la iniciativa privada. En este sentido, hay muchas instituciones privadas propiamente que han permitido que esos viajes de alguna forma se hablen ahora de turismo espacial o propiamente el nuevo proceso de las nuevas fronteras en ese sentido. Tal vez nosotros no lo vamos a ver en ese sentido, pero el ser humano quiere ir a teraficar o quiere propiamente llegar al proceso de Marte o quiere llegar a las lunas de Júpiter o a las lunas de Saturno, por ese sentido. Tal vez nosotros no lo vamos a ver, lo van a ver nuestros hijos
o lo van a ver nuestros nietos, pero en aquellos tiempos, propiamente lo que hacemos al inicio de la clase, el proceso evolutivo se va a ver normal, pues en ese sentido. Ese proceso, recuerdan, aquellos que han visto aquella serie de televisión, El viaje a las estrellas, pues en ese sentido, o La guerra de las galaxias, en ese sentido. En aquellos tiempos, en esos procesos, claro, alguno podría decir, esto es ciencia ficción, esto no es realidad, pues, sentido. Pero quién sabe, propiamente, recuerden ustedes con Julio Verne. Julio Verne en 1890, cuando hizo propiamente el viaje a la Luna, o cuando hizo las 20.000 lenguas, 20.000, ¿cómo es? 20 lenguas marítimas, no se me va el nombre de Julio Verne, con el submarino, propiamente, en ese sentido, con la profundización del mar. En aquel tiempo se miraba con fantasía. ¿Por qué ahora no? Es decir, el ser humano es ese proceso de cambiar, ese proceso de proponer. Y eso es lo que yo les invito a la hora de hacer su tesis. Propuestas, nuevas ideas, nuevos conocimientos. No nos quedemos, probablemente, con lo que nos ha transmitido la universidad, con lo que nos han transmitido los catedráticos. Demos ese aporte, demos esas nuevas tendencias a esos cambios, demos esos nuevos aportes a eso que queremos manejar. Pero eso ya dependerá propiamente de ustedes, ya dependerá propiamente de ese apartado que usted quiera presentar. Y como repito, ya dependerá propiamente del interés que usted tenga a la hora de presentar su material. Bueno, preguntas, dudas, algo que ustedes quieran decir, algo que ustedes quieran presentar, ya sea por el chat o por el micrófono. Para aquellos que entraron tarde, voy a repetir la información que di al inicio, propiamente. Recuérdense que tuvieron todo el mes de marzo para hacer su primera y única tarea, en ese sentido, en ese apartado. Todavía está habilitada la tarea, pero lo único que ya no va a tener el mismo puntero, propiamente. Por cada día que usted me vaya presentando esa tarea atrasada, se le va quitando el 5% de la nota, en ese sentido. O sea que los que me van a entregar la tarea al día de hoy, pues ya no les voy a poner 30, en ese sentido. Ya va a tener una reducción pues, en ese apartado. Entonces, algunos sí cumplieron en su proceso de entregar su tarea, tienen sus 30 puntos. La segunda información es que ya está habilitado en los que tienen acceso a WEDI, propiamente su examen parcial y su examen final. No estamos diciendo que hoy terminamos el curso, no es eso. Es para adelantar el proceso, para no volver monótono ese proceso. Recuerden que este es un curso de actualización, es un curso de modernización. La nota es lo de menos. Ya en los que son de humanidades conocen ese sentido. Una nota no determina si una persona sabe o no sabe, pues, en sentido. ¿De qué me sirve que ustedes saquen 100 en ese sentido? ¿De qué sirve que ustedes saquen 100 en todos sus cursos si no saben aplicar el conocimiento? Eso es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta, aplicar el conocimiento. Entonces, para aquellos que tienen acceso a WEDI, ya está habilitado su examen parcial. Son 3 preguntas de falso o verdadero. Ahí ustedes no tienen nada de complicado. Tienen 2 oportunidades para hacerlo. Se les va a colocar la nota más alta. Ese trabajo vale 40, ese examen vale 40 puntos. Si usted en esa primera oportunidad sacó 20, tiene una segunda oportunidad. Y si saca 40, se le va a quedar con la nota de 40. Pues, la nota más alta es la que se va a tener usted en esa situación. Y está ya su examen final, que son 3 preguntas, donde se le está haciendo un proceso de hasta de evaluación del curso, pues en ese sentido. No es nada complicado, no es nada difícil ese examen. Bueno, ese examen está desde el de ayer, o sea, lunes 1 de abril, y va a estar hasta el 30 de abril. No lo van a tomar a pecho, es que algunos lo toman en cuenta que el 30 tengo que hacer el examen. No, hombre, tienen todo el mes para hacer el examen. Y algunos ya lo hicieron. Ahorita ya me llegó varias notificaciones de que algunos ya hicieron su examen parcial y su examen. Entonces ya tienen ahí su nota. Ahí les va a aparecer cuánto les va a aparecer, cuánto les va a colocar en su nota. Pero recuerden que el diploma que les va a mandar a la universidad no aparece la nota. Sencillamente se les va a entregar sobre el diploma a aquellos que lograron cumplir con más del 71%. Recuerden que este curso se gana con 71 o más, pues en ese sentido. Entonces usted puede haber sacado 71, puede haber sacado 100, que le va a llegar su diploma. Lo que importa es el conocimiento. Quitémonos de la mente una nota. Una nota no determina si usted va a ser un buen o mal profesional en ese sentido. Bueno, preguntas, dudas, algo que ustedes quieran decir. Ya en la tarde, como a las 10 de la noche, ya va a estar subido la sesión grabada para que ustedes vuelvan a ver propiamente, y ya les va a aparecer también el mosaico de la próxima semana. La próxima semana vamos a regresar nuevamente al anteproyecto, protocolo. Hoy solo hicimos una especie como de alejamiento en ese sentido. Vimos lo que era el uso de la inteligencia y el uso de ciertas fuentes de consulta. La otra semana vamos a ver el marco metodológico.
Ahí les voy a enseñar ciertas técnicas, ciertos instrumentos para saber aplicarlo a su tesis. Vamos a ver tipos de observación, vamos a aprender a hacer cuestionarios, vamos a aprender a hacer tipos de encuestas, en ese sentido, vamos a aprender a hacer tipos de preguntas, en ese sentido, para que usted la pueda hacer en su tesis. Recuerden, yo aquí le estoy proponiendo, le estoy sugiriendo, ya dependerá de usted si las toma en cuenta o no, o por lo menos, como les he dicho a algunos, yo soy un pequeño granito de arena en la vida académica de ustedes. Bueno, vaya, Kaylee. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda que se tenga? Entonces, como a las 10 de la noche o mañana, si ustedes quieren, pues ya va a estar la sesión grabada, tanto en Classroom como en Web. Y ya va a estar, ya va a aparecer el mosaico para que ustedes puedan tener el material para la próxima semana. Ahora les informo que ustedes van adelantados a los del día sábado. Antes de Semana Santa, los del sábado llevaban una clase adelante de ustedes. Ahora ustedes, como estamos regresando nuevamente, ustedes ya llevan una clase 5. Los del sábado se quedaron en la clase 4. A este sábado van a ver la clase número 5. Entonces, nosotros terminamos este curso el 7 de mayo, propiamente. Si Dios quiere, pues en ese sentido. Bueno, entonces, si no hay mayores dudas, mayores preguntas, lo dejamos ahí y nos estamos viendo dentro de 8 días con la tercera sección del anteproyecto o el capítulo 3, que es el marco metodológico. Gracias por los GIFs que están mandando ahí. Entonces, vayas Glandis, vayas Samadit. Entonces, muchos éxitos, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Por favor, hagan su examen parcial y su examen final. Háganlo lo más pronto posible para que yo el 1 de mayo pueda hacer los cuadros y lo más rápido posible les pueda llegar su diploma a ustedes. Pero ya dependerá de ustedes. Alguno todavía quiere mandar su tarea, hágala, pero no va a tener el mismo punteo. Bueno, entonces, no me queda más que desearles éxitos, triunfos, muchas bendiciones y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Bueno, igualmente, con el tema marco metodológico. Gracias, licenciado. Feliz noche. Realmente.